con mucho gusto quiero dar la bienvenida a nuestros participantes. Denis Elisevich, Alejandro Gersón, Sacha, hola. Denis, estamos muy contentos de verte y escucharte. Gracias por hacerse un tiempo. Hola. Hola, no puedo decir que esta mañana sea buena. Mi hija en Kiev sobrevivió, como dicen en las redes sociales, a uno de los ataques más fuertes desde el inicio de la guerra. Además, si estos datos son precisos, 890 drones de ataque y decenas de misiles balísticos cayeron sobre la ciudad y otras regiones de Ucrania. Escuelas, edificios residenciales, clínicas veterinarias, y en uno de los edificios de varios pisos, el primer impacto destruyó 18 departamentos sola. No sé las cifras exactas, pero lo que veo ahora en las noticias es que murieron 3 personas, más de 40 resultaron heridas, entre ellas niños y bebés de 2 meses. Y para los habitantes esto no fue una operación militar, sino una noche de sirenas, incendios y escombros. Denis, ¿qué dicen los ucranianos, los habitantes de Kiev? ¿Los habitantes de Kiev? Sí, quería empezar esta transmisión dando mis condolencias a mi ciudad. Estoy en shock. Hasta donde entiendo todavía están removiendo los escombros. Allí mismo, una casa, la mitad de la casa, fue destruida en uno de los distritos de Kiev, en la orilla izquierda. Probablemente todavía encontrarán personas bajo los escombros. Simplemente no hay palabras para describir todo esto. Y siempre recuerdo que esto aún no es el final. Esto no es el final. Por eso, junto con ustedes, probablemente expresamos nuestras condolencias a las personas. Desafortunadamente es una razón más para que la gente, aunque suene muy cínico, pero la gente debe reflexionar sobre lo que está pasando. Y que esto debe detenerse por cualquier medio disponible. Gracias. Dime, ¿esta tragedia nocturna tiene algún fundamento o es otro ataque por parte de Rusia? Gracias. Gracias. ¿Entiendes, Alejandra? Hay personas, veo que después de lo de ayer otra vez están diciendo Putin esto, Putin aquello, sí, Putin esto, Putin aquello, la guerra continúa. Y este tal Putin fue quien inició la guerra y la va a continuar mientras siga. Por eso hay que detenerla. Pero no puedo sentarme ahora, o esas personas, ¿de verdad piensan ingenuamente que Putin les va a tener compasión, que los va a perdonar y que yo, siendo tan bueno, no voy a atacar Kiev? Sí lo hará. Ayer lanzó 1.500 drones en un solo día. ¿Entienden? Y entonces sale Zelensky y declara, Zelensky que se fue otra vez, lo recalco, de la ciudad de Kiev, se fue. En los últimos 4 grandes bombardeos, Zelensky siempre estuvo ausente. Y la gente encontró 20 fechas en las que él salía y había un gran bombardeo en la ciudad de Kiev. Una coincidencia muy extraña. Y él dice, habrá venganza en Moscú, habrá un golpe terrible, vamos a vengarnos, no lo olvidaremos, y así sucesivamente. ¿Quién necesita esto? Primero, eso no va a pasar como él lo cuenta. Segundo, van a atacar. ¿Está bien? Nos alegramos 5 minutos y luego discutimos contigo lo que estamos discutiendo ahora. Hay personas bajo los escombros. Una niña de 12 años murió. Imagínate cuántas cientos de personas se quedaron sin departamentos, sin hogar. Se los subrayo, este es uno de los barrios más pobres de la ciudad de Kiev, donde esto ocurrió. Son simplemente personas desfavorecidas que ahora van a ser echadas a la calle. Eso es todo. Y dime, por favor, bueno, entiendo, todos están esperando el final de esta tragedia. ¿Es una guerra, es una tragedia lo que está pasando ahora? No, para nada. Dime, por favor, tuvimos a Alexei Benediktov, quien dijo que uno de los problemas es que Zelensky no sabe cómo hablar con Putin. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? No, Zelensky sí sabe cómo hablar con Putin. Otra cosa es que Zelensky no quiere hablar con Putin, no quiere terminar la guerra y probablemente hoy discutiremos por qué. Y él en general no sabe hablar con normalidad, o sea, simplemente no sabe hablar con normalidad. Toda esta situación lo hizo así, que al ver a Zelensky tienes que caer de rodillas, besarlo, decir que es grandioso. Yo soy todo para ti, nosotros somos todo para ti, solo di la palabra. Por eso no es capaz de negociar y no quiere hacerlo. Gracias. O sea, ¿quieres decir que si él supiera cómo hablar con Putin, bueno, supongamos esa noche terrible no habría ocurrido en Kiev? No, si él quisiera, Alexandra, él sabe cómo, si él quisiera. Ajá, ya entendí. Si él quisiera, esas personas estarían vivas, se habrían quedado con sus departamentos y así sucesivamente. Cuando dices si quería o no, es una cosa cuando no puedes y otra cuando no quieres. ¿Cuál es, objetivamente hablando, la razón principal por la que él no quiere hablar con Putin? ¿Por qué no quiere? O sea, puede ser que él piense que no tiene caso. ¿Por qué? ¿Y si le respondo de la siguiente manera? He estado en su programa, pues probablemente unas 10 veces.
Hemos estado hablando durante los últimos 6 meses y cada vez que estoy al aire hablo mal de Zelensky, de Yermak. Y ahora las cosas están sucediendo de tal manera que aquellas personas que se quejaron mucho, incluso en el chat en vivo, escribiendo comentarios desagradables, ¿qué dirán hoy? Después de la entrevista de Julia Mendel y también de Rukarsen, ¿qué dirán hoy cuando hoy arrestaron a Andrei Yermak y lo metieron en la cárcel? ¿Qué dirán después de esto? ¿Quién tenía razón? ¿Quién más es así o no es así? ¿A quién hay que reclamarle? ¿A mí o a Yermak y Zelensky? Así que aquí está la respuesta a sus preguntas. Si Zelensky pierde el poder mañana, irá a prisión junto a Yermak, pero será mucho peor, Aquí está la respuesta a todas las preguntas. Hoy tiene inmunidad presidencial. Hoy la NABU, que dio una conferencia de prensa, habló ante el tribunal en el caso de Yermak. Primero dijeron que están siendo presionados. Los directores de la NABU, la Fiscalía Anticorrupción, reciben llamadas de desconocidos. Los amenazan a ellos, amenazan con enviar a sus familiares al frente. El frente es un castigo, ¿entiendes? No es para vencer a Putin, sino también para castigar a los que no les convienen. ¿Y qué podemos decir después de esto? Y ellos dicen, los periodistas preguntan en esa conferencia de prensa, ¿y Zelensky, ese es Boba, ese es Zelensky, es él en las grabaciones? Y ellos, por supuesto, responden de manera muy cuidadosa legalmente. No, el presidente no aparece en la investigación previa al juicio. Sí, ¿por qué dijeron eso? Porque la investigación era previa al juicio, en primer lugar. En segundo lugar, el presidente, según la Constitución, tiene inmunidad ante todo esto. Por ley no pueden hacer eso. Pero eso no significa que no tengan a Boba en las grabaciones. Eso no significa en verdad que no tengan otras pruebas, del FBI y demás. Por eso todo apenas está comenzando ahora. Denis, escucha, quiero preguntarte algo. A veces invitas a alguien al programa. Yo no voy al programa y él dice, no, porque va a ir tal persona, por eso no voy a ir. Sí, mañana tendremos a Roman Tsimbalyuk, quien sabe perfectamente que tú vienes de vez en cuando, pero aún así él no se negó a venir. No me refiero a cuando vendríamos juntos, porque lo intenté, como hablamos contigo sobre eso, pero no me salió nada. Pero aún así Roman no se negó. Aceptó venir a platicar con nosotros. ¿Cómo que qué significa que es importante transmitir su punto de vista, el de Roman y de personas como Roman, o es otra cosa? Bueno, ahora se activó el llamado control de daños. Ahora su deber es limpiar rápidamente la imagen de Zelensky. Decir que la corrupción en Ucrania no es algo masivo, que es un caso aislado. Solo la segunda persona más importante del país fue a la cárcel por corrupción. Vas a pensar que es una tontería. Mañana él estará haciendo control de daños para ustedes. No quiero de ninguna manera interrumpir o influir en su decisión de venir o no venir. Ahora hablo por mí mismo y no quiero ofenderlo. Pero entiendo que mañana él estará trabajando en la gestión de crisis para la oficina del presidente. Hablar durante 40 minutos sobre lo malo que es Putin, sin mencionar nuestros asuntos internos. Roman Tsimbalyuk no influye en Putin. Yo no influyo en Putin. Pero tanto él como yo somos ciudadanos de Ucrania que podemos influir en Zelensky y en la situación. Y sobre esa entrevista de esa persona, primero, antes de esa entrevista nunca había escuchado de ella, te seré sincera, y hay muchas como yo. Pero Tucker Carlson en general es periodista. Reputación, no, откровенно te скажу, por decirlo suavemente, no es gran cosa, ¿verdad? Probablemente es un canal colosal, creo que tiene millones, no miles. Y aún así, dime por favor, ¿cuál fue el mensaje de esta Julia? ¿Sí, así se llama? Julia. En general, ¿por qué decidió hacer esto y por qué precisamente este periodista? Miren, por razones obvias, nosotros podemos considerar o consideramos a Tucker Carlson no solo como alguien desagradable, sino como un canalla. Pero ese canalla tiene una enorme audiencia, una enorme influencia en el mundo occidental, en particular en los Estados Unidos. Y por eso, aunque yo considere a Tucker Carlson un canalla, si mañana me invita, yo iré. A pesar de toda su retórica anti-israelí, a pesar de todos sus cumplidos ocasionales hacia Putin y Rusia, yo iré ahí porque es una plataforma, tiene tráfico, tiene alcance. Y Julia Mendel, ella fue, de hecho, la secretaria de prensa de Zelensky. Esta persona, el secretario de prensa, siempre está presente, lo ve todo, lo sabe todo, por así decirlo. Bueno, no todo, pero hay muchos esqueletos en el closet. Él está presente en todos los procesos, agradables, desagradables, con distintas emociones. Yo lo sigo, ella me sigue a mí en X. Leí sus publicaciones, fueron excelentes publicaciones durante probablemente el último año. Y ahora ella va al programa de Tucker. No conozco su motivo personal. A ella le duele lo que pasa en Ucrania, se venga por algunas razones personales o profesionales y así sucesivamente. No quiero indagar en los motivos. Debemos discutir todo, si es verdad o no, y específicamente sobre los hechos, si es normal o no es normal. Les diré de antemano y de mi parte. Sí,
Gracias. Según la información que yo, en particular, también mencioné en sus programas, no tengo ni una sola razón para dudar de ningún hecho que ella mencionó al aire. Sí, ella presenta algunas cosas a su manera, pero no miente. Ella no dijo que Zelensky es un drogadicto, pero dijo que él estaba en un estado extraño, que se iba a la ducha y al baño por 15 minutos y regresaba lleno de energía. Vi a un narcotraficante en la oficina del presidente, ¿entiendes? Y en Ucrania, por supuesto, ahora ella es la enemiga número 1. Todo lo que en su momento, hace 3 años, cayó sobre mí, ahora cayó sobre ella. Agente de Putin, agente del Kremlin, ¿cuántos rublos te pagaron? Pero ella también dio una respuesta al aire. Escuchen, si trabajas para Rusia en Estados Unidos, no durarás mucho. Aquí uno vino, intentó hacerlo y terminó en la cárcel por 27 años. Cada billetera de criptomonedas, cuentas bancarias, bueno, escuchen. Los servicios de inteligencia saben cómo trabajar con estos asuntos y aquí nadie va a permitir que sucedan esas cosas. Y por eso decir que le enviaron rublos, eso, discúlpenme, es ridículo. Es ridículo, simplemente ridículo. Por eso les aconsejo a todos que lo escuchen. Gracias. Denise, presente. Gracias, Denise, sí. Bueno, propongo que de todos modos hablemos un poco más en detalle, sí, sobre los acontecimientos. El último acontecimiento, por supuesto, es el de hoy. Bueno, para nosotros es de hoy, para Ucrania probablemente ya es de ayer. Es el arresto por 2 meses del señor Andrei Yermak, quien señalando que pues, en realidad no hay tales recursos, me refiero a dinero para el pago de la fianza, para salir bajo fianza. Sí, ¿cómo comentaría esto? ¿Usted creía en primer lugar que realmente lo arrestarían o pensaba que de alguna manera encontraría los recursos? En general le propongo, si es posible, por supuesto, ustedes son los moderadores del programa. Es necesario detenerse más detalladamente en Yermak y en toda esta audiencia judicial, explicárselo a la audiencia. Ustedes tienen audiencia en Estados Unidos, Canadá. Es importante que la gente sepa sobre la fianza. Entonces, la fianza es de más de $3 millones. Eso es mucho dinero en cualquier parte. Yermak oficialmente no tiene ese dinero. Ahorita abrieron una cuenta y a esa cuenta todos están depositando un poco. Yo en mi canal de Telegram, según nuestra hora, según la hora estadounidense, publico a todos los que hacen aportaciones ahí. Nombres, apellidos, no hay muchas personas así. Yo los expongo al escarnio público. Eso es. Cuando haces una aportación por Yermak, automáticamente estás diciendo que la dictadura, la corrupción total, el alargamiento de la guerra, la represión de los opositores políticos, la ausencia de elecciones, la presión sobre la libertad de expresión, todo eso lo aceptas, es la norma, es un buen país, yo apoyo a Yermak. Por eso, vergüenza para esas personas, son traidores de Ucrania. Hay pocos interesados. Y escucho de todas las fuentes que él tiene grandes dificultades para reunir esa cantidad. ¿La reunirán? Sí, estoy convencido de que la reunirán. Algún despacho de abogados hará algo, dirá que quiere hacerlo, lo intentará. Lo intentará. El despacho de abogados del exministro de Defensa Reznikov, si lo recuerdan. Todo esto es una sola cloaca, todos están conectados entre sí. Literalmente destrozaron este país por la corrupción y por supuesto se van a salvar entre ellos. Personalmente para Yermak esto no es mucho dinero, ellos robaron miles de millones durante la guerra, pero aquí hay que probarlo oficialmente. Y alguien iba a ir al juicio para tomarlo bajo su responsabilidad. En ucraniano es naporuki. Bueno, en resumen, bajo palabra. Y esa persona no fue. Nadie sabe quién era, pero no fue. O sea, el juicio ahí fue medio una payasada. Su abogado se comportó bastante extraño. No conocía la biografía de Yermak. Su abogado no sabe el estatus de diputado del pueblo. ¿Qué es eso? En resumen, ahí fue medio vergonzoso. Pero vamos a contarle más a la gente, si me lo permite. Andrei Yermak consultaba sobre todos los asuntos con un astrólogo o con alguna especie de adivina. Él tiene un apodo muy gracioso, sí. Ahora ya descubrieron quién es. Es una tal Verónica. Bueno, primero que nada, la cooperativa Dinastía robaba arena en el cementerio. Robaban arena en el cementerio. Esa es la banda. Luego, él le ordenaba al chofer ir al cementerio y enterrar fotos de los directivos de la NABU y de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Esto es en serio ahora? En serio, en serio. A esta Verónica le confiscaron un teléfono que era móvil, que era un smartphone, que fue adquirido específicamente para mensajes y contactos con Andrei Yermakov. Revisaron toda la correspondencia y él literalmente le escribe qué hacer, a quién nombrar para ese puesto, para ese... Ella en algún momento le escribe, si no contraatacan ahora, los van a aplastar. Escúcheme, se va a acordar de mí. Él le responde al día siguiente, eso es todo, sin palabras. Y escribe apellidos ahí como líderes, diputados, periodistas, jefes de esos servicios especiales. Y eso es lo que mostró la investigación.
Yo afirmo que ahí había muchos más apellidos. La investigación también se lleva a cabo de manera que no todo sea conocido públicamente. Y entonces él le escribe, está bien, nos encargamos de ellos. Escribe, di lo que sea, como que haré lo que sea, pagaré cualquier cantidad de dinero, solo destrúyanlos, conviértanlos, no sé, en ranas o lo que sea, en lo que él esperaba. En resumen, háganme un hechizo. Imaginemos que Yermak no es un agente de Rusia, aunque estoy convencido de que sí lo es, y él toma decisiones basándose en las palabras de una adivina. ¿En serio? Hombre del año. Escucha, Denise, claro que esto suena como un completo absurdo, como una locura. Pero, o sea, no estoy poniendo en duda lo que estás diciendo ahora, pero ¿cómo se sabe que esto realmente sucede, eso que acabas de contar? Me refiero a que él realmente pudo haberse basado y tomar decisiones en lo que decía la adivina. Bueno, así es como realmente son las cosas. Yo vi el juicio. Ahí están los materiales del caso. El fiscal lee las conversaciones. Todo eso, ¿entiendes? Lo escuché con mis propios oídos. Luego los periodistas toman y empiezan a alargar esta historia. Encontraron a esa Verónica. Y siguió y encontraron un documento por el cual se había robado arena del cementerio. Son personas enfermas. Y esas personas enfermas hoy gobiernan mi país. Y no me vengan a decir, esto se lo digo de antemano al chat y a los espectadores, que el zar es bueno y los boyardos son malos. Que Zelensky, como escriben ahí, su equipo anticrisis, ¿saben cómo funciona? Zelensky simplemente no sabía. A Yermak simplemente lo incriminaron. Y esa jauría de asesinos mediáticos que ayer decían que Yermak era el más grande, hoy escriben, mándenlo lejos, que se vaya a la cárcel. Lo traicionaron. Algunos servicios de inteligencia occidentales, no vamos a nombrar países, por supuesto que no estadounidenses, lo traicionaron. Y hoy toda la prensa de izquierda, incluso la mundial, publica una foto de Yermak, que ayer estaba sentado con líderes de estados respetados y hoy está en la cárcel, no por corrupción, sino por lavado de dinero. Y vamos a señalarlo aparte. Yermak está ahora en un centro de detención preventiva, y este juicio, créanme, es por su crimen más pequeño. Estos pobres 10 millones de dólares pobres, en el sentido de la magnitud de su corrupción, claro, es mucho dinero. Estos pobres 10 millones de dólares para su cooperativa dinastía, en la escala de su corrupción, es una gota en el océano. Pero incluso por lo que escuchamos en el tribunal, en Canadá o en Estados Unidos, él estaría cumpliendo cadena perpetua. ¿Entienden? Como la segunda persona más importante del Estado. Denise, una pregunta para ti. Si Yermak no fue elegido por el pueblo, ¿por qué tiene tanta influencia en el país? Bueno, probablemente la tenía. Así es la Ucrania que hizo Zelensky. Ese puesto no existe en ningún lado. Ese puesto, ¿saben de qué debería encargarse? Debería arreglar el fax en la oficina, pedir papel, supervisar a la persona de limpieza, pero él dirige el Estado y de verdad ha estrechado la mano de líderes mundiales. Y esto solo es posible en Ucrania o en algún país postsoviético, que ayer estabas sentado en el despacho oval con el presidente Trump y otras personas respetadas, y hoy estás en la cárcel preventiva por lavado de dinero en Ucrania. O sea, esto es una mafia. Mafia, ¿entiendes? Ellos dividieron el país y todo esto se hizo junto con Zelensky. Siempre hay que recordar eso. Sí, la cooperativa de la dinastía. Eso es muy familiar, claro. La cooperativa de la dinastía, la cooperativa del lago. Todo el tiempo quieres decir lago, si tienes en la cabeza dinastía, dinastía. No, ya, eso digo, simplemente sí, la cooperativa de la dinastía. Un nombre interesante para el caso. Denise, yo de verdad, la verdad no lo sabía. Ahora lo mencionaste que según entiendo se abrió una cuenta especial, ¿verdad? A la que la gente debe. Ellos van a hacer sus donaciones para esta fianza del señor Yermak. ¿Entiendo bien? O sea, bueno. Es como que no es una cuenta pública, pero los diputados tienen acceso y hay un diputado que, bueno, mantiene a todos informados, casi manda recibos de quién y cuánto. Ahí hay una persona, un director de cine desconocido para todos, no sé si es una broma o qué, mandó 666 grivnas. O sea, son como $15, pero el número 666 y ya dicen que tal vez también son cosas satánicas. O sea, ya hay ese tipo de humor, pero la verdad a mí no me da risa. No, definitivamente no tiene nada de gracioso. Y de hecho, hoy estuve escuchando un pequeño fragmento de la entrevista del abogado, el señor Novikov. Seguramente saben, él también mencionó que hoy Zelensky... Вот у Зеленского сегодня, он настолько дискредитирован в данной ситуации, потому что даже если условно то, что вот вы сейчас сказали, применить вот эту формулу «царь хороший, бояре плохие», да, то есть он не знал, не мог знать, и то, соответственно, большой вопрос, каким образом он мог этого не знать, когда
bukvalno podobno. Pasaban esas cosas y lo más importante, incluso si suponemos que él no lo sabía, qué tan buen presidente es entonces, ¿verdad? Sí, adelante. Pero no pasan esas cosas. Ujú. Pasa. También dicen que Putin no sabía, que lo engañaron, le dijeron. Eso me recuerda a la retórica de Zelensky, más o menos. Sí. Zelensky no sabía, Putin no sabía, pero la guerra está ocurriendo. Saben, a pesar de que no me gusta Putin ni la KGB, debo admitir que ellos son más inteligentes. Bueno, una adivina, mensajes guardados, son como fondos no legalizados. Si sabes que te van a juzgar, son medios para poder sobornar. O sea, no parece algo muy inteligente de parte de una persona. No. Pero bueno, sobre esa cooperativa, ya saben, ahí la NABU publicó grabaciones, no la NABU, sino los periodistas publicaron grabaciones. Ah, no, la NABU incluso las publicó oficialmente antes del juicio, o eso no importa, sí, seguro que fueron publicadas, están en el canal de la NABU. Ellos construyeron 4 casas ahí, como saben, y ahí había marcas R1, R2, R3. R4. Entonces, R2 es Yermak, probablemente como el segundo al mando del Estado. R1 es un tal Boba. Bueno, ¿qué Boba es? Está claro. Ahí, R3, R4 son Timur Mindich y su amigo Chernyshov, otro corrupto que ya tiene un montón de casos penales en su contra. Y saben, ellos mismos se delataron. Yermak todo este tiempo, todos estos años andaba diciendo como disco rayado, yo me iré solo con el presidente, nosotros con el presidente, inseparables, siempre estoy con el presidente, todo lo hacemos juntos, y como en la serie Brigada, también responderemos juntos. Y entonces, entienden, él mismo mostró que el presidente sabe todo. ¿Cómo no va a saber el presidente que le construyeron una casa con dinero ilícito, en efectivo y con algún dinero sucio? Y ahora vamos a decirles a los espectadores, espero que hoy hayan visto esos horrores que ocurrieron en Kiev, de los que hablamos al principio del programa. Eso está en todas partes, todo el mundo lo está publicando hoy. ¿Y cómo fue que, de manera milagrosa, resultó que gente pobre, que no le hizo nada malo a nadie, que no toma ninguna decisión y que no puede influir en nada, les destruyeron su casa? Pero esa cooperativa dinastía, que se podría destruir con 2 Shaheds, de manera milagrosa por alguna razón, a semejante enemigo de Putin ni lo atacan. Siempre nos dicen que tienen tal enemistad, que son tan enemigos, pero la cooperativa dinastía sigue intacta, mientras que los ucranianos comunes ya no tienen nada. Eso también hay que discutirlo. Entonces hay un acuerdo, entonces hay algún tipo de acuerdo. Por cierto, quiero agregar que todo esto sucedió en marzo, cuando los tanques rusos aún no se habían retirado de Kiev, es decir, cuando estaba bajo la amenaza directa de una invasión. De hecho, la construcción continuaba ahí, esas personas estaban sentadas discutiendo esa construcción. Es decir, este cinismo por un lado sorprende, pero por otro lado realmente hace pensar en algún tipo de arreglo. ¿Y por qué es así? Bueno, con su permiso les contaré el episodio con más detalle. La guerra comenzó el 24 de febrero, el 16 o 17 de febrero. Yermak estaba intercambiando mensajes con la mujer que gestiona todo esto, el proceso de construcción. Ellos estaban eligiendo qué árboles plantar, qué diseño tendría. Incluso el diseño ya estaba publicado en todas partes. Los archivos con el diseño están publicados y qué diseño vamos a hacer. Estoy sentado pensando, tienes toda la información, sabes exactamente que la guerra va a empezar el día 24, todas las agencias de inteligencia te lo dijeron, ves esas tropas, estás al tanto de todo y en tu cabeza solo tienes el diseño de la casa. Me parece que si tuvieras miedo de algo, si tuvieras alguna preocupación, habrías congelado la construcción y ahora estarías ocupado con asuntos de Estado. Pero él, tranquilamente, eso es solo lo que hay que notar. Publicaron, lo mostraron públicamente a la gente y tú estás discutiendo el diseño de la casa. Entonces, solo tengo una idea. Planeaban hacerte Gauleiter, tú lo sabías. ¿Contabas con que Ucrania sería ocupada y vivirías tranquilamente en ese país? ¿O cómo? ¿O es que estaban tan seguros de sí mismos cuando todos los servicios de inteligencia les decían que en 3 días ya no estarían, que los iban a capturar y ellos decían, no, nosotros somos los mejores, aquí nos vamos a defender y vamos a construir casas en Kiev? Pero algo aquí no cuadra y esas son las preguntas que hay que hacer, claramente algo no encaja. Porque ya les dije las fechas y luego sigue el episodio, creo que es el 12 o el 15 de marzo. En pleno apogeo de la guerra, recuerdo ese tiempo, no sabías qué iba a pasar en una hora, ya era el verdadero apogeo de la guerra, algo existencial, por eso hay muchísimas preguntas. Te voy a leer un comentario ahora, Denise, me interesa saber qué opinas al respecto. La administración de Trump debe entender una cosa sencilla. Si Zelensky se va, en Ucrania va a empezar algo tan fuerte que el régimen de los ayatolás junto con ISIS les parecerán un grupo de niños cojos durante la época del estancamiento. Bueno, o sea, si no es Zelensky, entonces ¿quién? Si te hubieran enviado un comentario así, ¿cuál sería tu respuesta? Sí, es una persona algo loca, que en realidad no se diferencia mucho de los rusos,
Bueno, no de los rusos, ¿no? Sino de los putinistas. Porque esto de que si se va Zelensky, Ucrania no caerá, te lo digo de una vez, caerá el régimen de Zelensky, pero Ucrania no caerá, nadie notará nada para peor, seguro. Por eso esta persona quiere defender a Zelensky y ellos solo viven pensando que existe un Putin tan malo. No recuerdo si hablamos de Evgeny Chichvarkin contigo o no, fue en otra transmisión, no. Casi no lo mencionamos. Bueno, algo así fue. Sí, estábamos hablando de puntos de vista libertarios en ese momento. Sí. Y en ese momento lo llamé sinvergüenza, pero hoy le diría algo peor, porque vi una transmisión que me parece fue hecha por Olesia Batzman, la esposa de Gordón. Y ahí él contaba que el flamenco rosa es el cisne negro de Putin. O sea, él sale y dice que el negocio de corrupción de Zelensky es el cisne negro de Putin, pero resultó ser el cisne negro de Zelensky. Eso es Firepoint, ese flamenco en ese entonces. ¿A qué quiero llegar con esto? No es por nada. Ese comentarista piensa de la misma manera. Ellos tienen a un dictador, Putin, que es malo, y a un dictador, Zelensky, que para ellos es bueno, porque está en contra de su dictador malo, Putin. Y les repito, los dictadores o son todos malos o todos buenos, depende de su punto de vista. Pero eso de que uno es bueno y otro no, eso no existe si eres una persona razonable y sobre todo honesta. Sobre el tema de un dictador bueno o malo, no existe tal cosa. O eres dictador o no lo eres. Por supuesto, sí. Pero aquí sí, los intereses, diría yo, están un poco desviados, porque cuando realmente, por ejemplo, hablas, digamos, con un periodista ruso, sí, él solo comenta la situación en Ucrania, tratando, quiero decirlo una vez más, de no sacar conclusiones demasiado amplias, sí. O sea, le interesa más hablar, digamos, del mal Putin. Bueno, por razones obvias, porque es su país, porque no lo quiere, sí. Y eso es normal. Bueno, pues según creo dicen. Eso es normal. Lo que no es normal es cuando ponen a Zelensky como el líder del mundo libre que se enfrenta al malvado Putin. Por supuesto, un periodista y ciudadano ruso debe hablar de su propio país, igual que yo del mío. No deberían hablar de Zelensky, pero tampoco deberían elogiarlo. ¿Entiendes? Es como si yo ahora empezara a elogiar a Putin. Denis, hola. Por favor, háganle una pregunta a Denis. Yulia Mendel dijo una mentira sobre la entrega de Donbass. Fue a una entrevista con un vocero financiado desde el Kremlin y no hay pruebas de sus palabras. Denis, ¿por qué debería creer en palabras sin pruebas? No le debes nada a nadie, no le debes nada a nadie. Pero si tienes inteligencia, entrarás a YouTube, pondrás la entrevista de David Arajamilla, que no es cualquier persona en nuestro país hoy en día, y pondrás la entrevista con Natalia Masichuk. Así es. Hay un equivalente de Skobeva en Ucrania, y ahí David Arajamilla habla por sí mismo. Teníamos un acuerdo con Putin, teníamos un acuerdo preliminar firmado, vino Boris Johnson, prometió de todo y la paz se vino abajo. Es Nikolai. Nadie lo obligó a hablar, lo dijo una persona importante en el equipo de Zelensky, está en el top 3 seguro, en el top 5 del gobierno hoy en día. Eso es todo. ¿Por qué alguien debería creerle a Mendel si ella solo contó lo que ya se sabía? Además, creo que el acuerdo preliminar fue firmado por el mismo Arajamilla. O sea, se puso una especie de firma preliminar conceptual, como diciendo, firmé que voy a ir a coordinarlo con Zelensky. Es un resultado preliminar, un resultado intermedio. Por eso en este caso específico les di la respuesta. Un momento, Denise, estoy preguntando aquí, después de la entrevista de Mendel con Tucker Carlson, desde tu punto de vista, ¿Zelensky está perdiendo el apoyo de los estadounidenses o no? Él la perdió hace mucho tiempo. Simplemente en Estados Unidos existe el Partido Demócrata y ahí todavía hay personas que apoyan todo este movimiento globalista, que prácticamente es lo mismo. Y ellos, por supuesto, intentan aparentar que no pasa nada, pero no les sale bien. Y yo creo, ya lo veo, esos mismos globalistas ya están cansados de Zelensky. ¿Entiendan? No es que solo quieran castigar personalmente a Yermak. Todo esto le muestra a Zelensky que él es el siguiente. No fueron por los de abajo, tú eres el siguiente. Y pronto tendremos cosas interesantes. Imagínate, llegó a Miami hace como una semana, semana y media, habla con Vitkov, regresa y resulta que está involucrado en este asunto. En fin, hay muchas cosas interesantes. Muchas cosas interesantes. ¿Por qué la ex vocera de Zelensky habló precisamente con Tucker Carlson? Les explico, ella no empezó a hablar ahora, entren a su cuenta de X, eso que antes se llamaba Twitter, la red social, lean lo que ha publicado en el último año. Por lo que entendí y según la cronología que armé para mí, ella simplemente se fue y luego empezó a decirlo.
Si preguntan por qué no lo decía cuando estaba en Ucrania, entonces simplemente no entienden lo que está pasando hoy en Ucrania. Miren, yo dije en Ucrania y al final tuve que irme. Gracias a Dios lo logré. Así que no es una cuestión de por qué fue con Carlson. Si la hubiera invitado, no sé, Patrick Bet-David, probablemente habría ido con él. Y si la hubiera invitado Lex Fridman, probablemente también habría ido con él. La invitó Tucker. Dígame, Denis, ¿la entrevista de Mendel es su venganza personal contra la oficina de Zelensky o es el comienzo de una división entre las élites en Ucrania? Gracias. No sé, no conozco el motivo, pero la división definitivamente sí existe y quiero volver a hacer un llamado a todos. Ahora es el momento de acabar con este régimen. Yo hice ese llamado en noviembre. Cuando despidieron a Yermak a petición de Estados Unidos, ahora es el momento de acabar con Zelensky. Todos deben involucrarse. Ahí, listo para empezar, el ex jefe de la oficina, Andrei Bogdan, también anunció grandes revelaciones. Ahora todos deben acabar con este régimen, devolver a Ucrania al camino democrático, terminar la guerra y realizar elecciones. Y después construir el país, de lo contrario simplemente lo perderemos. ¿Puede la entrevista de Mendel, desde el punto de vista de Denis, afectar la ayuda estadounidense a Ucrania más que la propaganda rusa? ¿Qué es la ayuda? Eso no es ayuda para Ucrania. ¿Pero qué es la ayuda? Lo dije hace mucho tiempo, ni se imaginan lo que decían de mí. Dije que eso es ayuda, entre comillas. Es ayuda al régimen de Zelensky. Y esa ayuda solo perjudica a Ucrania, por más extraño que suene. Porque eso solo son deudas para la guerra y para los negocios de Zelensky. Eso no, yo no lo llamo ayuda para Ucrania. En los documentos es ayuda para Ucrania, sí, Yura, es ayuda para Ucrania, pero de facto es ayuda para mantener el régimen de Zelensky. Bueno, no digo que se propongan específicamente mantener el régimen, pero de hecho eso funciona para mantener el régimen de Zelensky. Porque si no hubiera ese dinero, todo terminaría mañana. No sería una capitulación ni una ocupación. Simplemente dirían que hay condiciones. El presidente Trump da 800,000 millones al Fondo de Reconstrucción. Hay que firmar, hacer elecciones, meter a esos tipos a la cárcel y luego dedicarse a Ucrania, al éxito de Ucrania. No piensen con la mente lavada que esto es ayuda para Ucrania, que Mendel le hizo daño a Ucrania. Mendel ayudó a Ucrania. Y sí, dime, si en los Estados Unidos empiezan a creerle más a los ex colaboradores de Zelensky, me refiero a Mendel, que al propio Zelensky, ¿en qué podría terminar eso? Pues no sabemos a quién le creen más, pero simplemente la lógica de esas personas, hablo del comentario anterior, la verdad es que ahora me molesta. O sea, la persona se dice a sí misma que sea lo que contó sobre Zelensky, pero no se puede dejar de ayudar. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que a un desgraciado como Zelensky le den ayuda? Solo piensen en su propia pregunta. O sea, ustedes no quieren que se exponga nada ni que se detenga nada. Quieren que, bueno, al fin y al cabo es una guerra, pues que sigan mandando dinero allá. Me parece que, aunque solo el 30% de lo que dijo Mendel sea verdad, ya con eso, aunque les esté dando el beneficio de la duda, el 30% ya con eso, uno se arrancaría los cabellos de la cabeza solo por eso. En Letonia, hace unos días, la primera ministra renunció. ¿Saben por qué? Un dron ucraniano entró accidentalmente en su espacio aéreo. Y antes de eso, el ministro de Defensa. Y aquí en Kiev, un tipo se vuelve loco, agarra un arma automática, dispara, mata gente, y los ministros no pueden controlarlo durante una hora. Y el ministro del Interior no renuncia. Aquí pasan esas cosas y todos siguen en sus puestos. Yermak sale y sigue como disco rayado. Fue tan gracioso cada vez que le piden un comentario. Cada semana estoy ahí en vano, crónicas, apoyo mucho a nuestros militares. O sea, le preguntan una cosa y él como loro repite lo mismo. Apoyo a los militares, nuestros soldados nos protegen, le interesa Ucrania. Y su abogado estuvo como una hora, tal vez 20 minutos en la corte leyendo agradecimientos de los militares. Ellos lamentablemente compraron a los militares. Lamentablemente algunos militares se vendieron. Para mí eso también es un golpe. Y recordemos a Sean Penn, nuestro gran actor que se fue de los Oscar para tomarse una foto con Yermak en el frente. Existe esa foto. ¿Y cómo está Sean Penn ahora, reputacionalmente hablando? ¿Está bien? Y sobre la ayuda, Denis, ¿qué tipo de ayuda están brindando actualmente los estadounidenses a Ucrania? Se están asignando fondos. Hasta donde sé, 1,200 millones al mes siguen llegando. De todos modos, eso es poco dinero en comparación con el costo de la guerra. Pero eso todavía existe, sigue funcionando. No olvides la inteligencia, no olvides los Starlink. Todo eso es muy importante. Y nosotros tenemos el sistema antiaéreo Patriot, y solo Estados Unidos produce misiles para ellos. Regresando a la entrevista de la señora Mendel, al final ella se dirigió en ruso al presidente Vladimir Putin
Y precisamente muchos comentando los rusos, aquellos a quienes les interesa más la vida política interna en Rusia, ellos consideraron esto nuevamente, no exactamente como una especie de lacaya de Putin, sino más bien como algo con cierta distracción. Sí, tal vez Putin tenga la culpa, pero el principal culpable es Zelensky. Pero usted, señor Putin, es una persona sensata, creyente en Dios. Por favor, detenga esta guerra, perdonémonos todos. Así es, de nuevo, estos no son mis comentarios, no son comentarios de algunos comentaristas rusos. ¿Usted qué opina? ¿Se puede interpretar esta declaración de la señora Mendel de esa manera que sí, Putin es malo, pero de todo tiene la culpa Zelensky? Sí, en verdad, lo que usted dijo, de hecho lo dijo en Rusia, en Ucrania. Ese fragmento lo recortan y lo publican en todas partes, mire. Quiero decirle, Melania Trump se dirigió a Putin, ahora ella es una lacaya de Putin. Y ahora le diré lo segundo. Imaginemos que Mendel al final se hubiera dirigido no a Putin, sino a Zelensky. Que Vladimir Vladimirovich, vamos a terminar la guerra, nuestra gente está muriendo, tenemos una catástrofe demográfica. ¿Sabe lo que dirían esas personas sobre las que usted escribe, los comentaristas? ¿Por qué te diriges a Zelensky? ¿Acaso él fue quien inició la guerra? Dirígete a Putin. Pues sí. Les respondo que así sería, simplemente les respondo. Esa es la respuesta a esa pregunta. Y esto es tan obvio, si estás realmente metido en el tema, que hasta resulta gracioso, pero la gente realmente cae en eso. Ella no dijo, Putin, eres tan bueno y todo eso. Ella decía, su ejército mata, su ejército comete atrocidades, detenga esto, ya que usted es una persona creyente. Gracias, Denise. Con su permiso, tenemos una llamada telefónica. Buenos días, está al aire. Hola, ¿cómo se llama? Buenos días, me llamo Mijail, tengo una pregunta. Me gustaría volver a los acuerdos. Según entiendo, los acuerdos de Estambul ya existían. De hecho, se hicieron 2 semanas después del inicio del asalto a gran escala. No, los de Minsk, a las 2 semanas fueron los de Minsk. Los de Estambul, eso fue en mayo del 22. No, los de Estambul fueron, creo, en marzo, ¿no? Esos fueron los de Minsk. ¿En marzo? Bueno, está bien, volvamos a los acuerdos de Estambul. Entonces, hasta donde recuerdo, Rusia estaba dispuesta a salir de esos acuerdos y de Ucrania completamente, sí, retirar sus tropas e incluso se podía discutir el estatus de Crimea, sí. Y además recuerdo que uno de los negociadores, Karimov, creo que era su apellido, simplemente fue asesinado. Él decía que había que firmar y ya, sin pensarlo mucho. Decía que esto era muy beneficioso para Ucrania, ¿verdad? Gracias. Bueno, yo creo... En el contexto de hoy, sí. No, simplemente lo mataron. Entonces, yo tengo la siguiente pregunta. En realidad, la pregunta es esta. Antes de los acuerdos de Estambul, se podía decir que Ucrania era víctima de agresión, pero después de que eligió pelear después de los acuerdos de Estambul, sí, entonces me parece que aquí ya como que hablar de Ucrania como víctima de agresión, no se puede decir que es víctima de agresión. Eso ya fue, digamos, una elección, la elección del gobierno de Ucrania de pelear. Así es. ¿Es así o no? Gracias, Mijail. En mi opinión, Ucrania sigue siendo hoy una víctima de agresión. Y si vemos el video de ayer, solo ese, sin ir más lejos, ¿quién es si no es una víctima de agresión? Nosotros no atacamos hacia el territorio de Rusia, no hay una operación terrestre en territorio ruso. En cuanto a los acuerdos de Estambul, sí, es cierto, así lo creo. Había que presionar ahí hasta el final. Y por cierto, la versión que publicaron fuentes internas y que todos estamos discutiendo, lo recalco. Nuestros negociadores, creo que el mismo Aragame, decían que esto aún Putin lo aceptaba. O incluso ese Simon Schuster, que esto no era el final. En realidad, el final debía ser una reunión personal entre Zelensky y Putin para decidir sobre Donbass. Pero en ese entonces no había un montón de exigencias como las que hay hoy. En ese momento no estaba ocupada parte de la región de Jersón ni de Zaporilla. Hay que recordar eso también porque hoy sí lo está. Y no había exigencias tan estrictas. Y realmente ahí solo se congelaba el estatus de Donbass por 40 años, durante 40 años no se discutía. Entonces, ¿cómo es eso? No conviene. Gritan sobre la reducción del ejército. Todavía me da risa. ¿De verdad alguien cree que en tiempos de paz hay que mantener a 800,000 personas armadas? ¿Y quién va a venir a trabajar? ¿Indios y bangladesíes? ¿Están locos? ¿Y de dónde va a salir el dinero para mantener todo eso si hay que pagarle a la gente? ¿Serían 300,000 por contrato? Sí, como en Turquía. 800,000 no. Eso es muchísimo dinero. Por eso, el reservista es otra cosa. Por eso, claro, había que firmar el acuerdo de Estambul, presionar, sacar el máximo y firmarlo.
Y hoy se imaginan cuántas cientos de miles de vidas habríamos salvado, cuánta infraestructura habríamos preservado, cuánta gente habría regresado. ¿Entienden? Cuando la gente se fue en marzo, abril del 22, esos millones de personas, si todo hubiera terminado en mayo o en junio, habrían regresado rápidamente. Porque no te dio tiempo de obtener documentos, ni de organizar tu vida, ni de inscribir a los niños en la escuela, ni de meterte en hipotecas, ni nada de eso. Pero después de 4 años de ver todo eso, piensan, allá nunca. Y sobre el asesinato, de verdad, creo que fue el señor Kirib, ¿verdad? Sí. Kirib. Apellido. Por cierto, hace poco lo mencionamos, creo que fue en una conversación precisamente con ese mismo Alexei Alexeyevich Benediktov. Y usted, entiendo que esto es cosa de hace muchos años, pero aún así, para refrescar un poco esa situación, ¿cómo la comentaría usted? ¿Qué fue eso, en su opinión? Un servicio secreto mató, al parecer, a un empleado de otro servicio secreto. No se aclaró quién trabaja para quién sabe qué, quién se comporta de qué manera. Eso es. Y eso es todo. Eso fue lo que pasó. En principio todos lo saben, no es ningún secreto. Todos saben, no lo voy a decir en voz alta. Todos saben quién estaba a cargo de esa operación y de operaciones similares. ¿Quién es responsable? No es normal. Pregúntenle a Denise sobre la entrevista de Mendel. ¿Es este escándalo algo accidental o es una preparación para cambios políticos en Ucrania? No lo sé, todo esto es presión sobre Zelensky. Todo esto es presión sobre Zelensky. Y vean cómo toda esta negatividad coincidió con el mismo juicio de Ermak. Y al mismo tiempo hay un montón de otros escándalos de corrupción y todavía les digo, Bogdan aún no ha dicho lo que quiere decir. Y todavía queda mucho por delante. ¿Y por qué las declaraciones de esta Mendel ahora solo se difunden en algunos de los medios prorrusos y conservadores de Estados Unidos? Pues porque los medios que están controlados por la izquierda promueven la agenda de que la guerra debe continuar. En Irán hay que terminarla, pero en Ucrania, por alguna razón, hay que seguirla. Si la popularidad de Zelensky empieza, bueno, no sé cómo está bajando, pero si empieza a bajar en Estados Unidos, ¿quién será el primero en intentar distanciarse de él dentro de Ucrania? Zelensky no tiene popularidad ni en Estados Unidos ni en Ucrania, y eso desde hace mucho tiempo. Nadie se distancia de él porque, bueno, al menos por ahora entienden lo que eso les puede costar. Él ha intimidado a todos, ¿saben? El fiscal lee en el tribunal, ese es Zelensky. A Ermak le encuentran correspondencia con todos los fiscales generales que hubo en Ucrania durante este tiempo. Desde 2020 le encuentran correspondencia. Figura, ¿cómo decirles?, el primer subdirector del SBU, en resumen, la segunda persona más importante del SBU. Pero en realidad él es la persona más importante del SBU, se los digo yo, es un tal señor Poklot. Y ahí Yermak supervisaba su trabajo. Y el fiscal lo menciona, yo lo escuché personalmente, es una correspondencia bastante informal. O sea, Yermak le da instrucciones al SBU. Y en este momento quiero decirles, no saben, en Ucrania desde hace tiempo ya llegó Voland, siempre tengo en mente el maestro y Margarita, llegó Voland. Y esto es lo que está pasando. Yermak y Zelensky dieron instrucciones de abrir un caso penal contra mi mamá. ¿Entienden? Ahora es un asunto puramente político. Si él por teléfono le da órdenes al jefe del SBU, a todo el servicio secreto principal del país, ¿cómo se llama eso? ¿Quién más podría hacerlo? Y el allanamiento en casa de mi mamá fue el 28 de noviembre de 2024 y el de Yermak el 28 de noviembre de 2025. Creo que después de eso estuve en su programa. Y hoy a Yermak lo enviaron al centro de detención a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana ya estaba en el centro de detención. Y están haciendo otro allanamiento en casa de mi mamá. ¿Entienden? Hay como una ironía del destino en todo esto, pero como digo, Voland está sentado y manejando todo esto y Anushka ya derramó el aceite. Eso es completamente seguro. ¿Por qué casi cada gran escándalo en Ucrania al final termina relacionado con el apellido Yermak? Porque es la persona, el arquitecto de todo el sistema de corrupción, el arquitecto, el operador de toda la corrupción y de la dictadura de Zelensky. Zelensky personalmente no llama para decir, tú haz esto, tú haz aquello. Ellos están sentados en la oficina con Yermak y él dice, a este hazle esto, a aquel hazle aquello, y reparten el dinero. Yermak se encarga de ejecutar todo eso en la práctica, negocia y se ocupa de eso. Zelensky se ocupa, claro, de la política exterior. Así es como funciona. ¿Zelensky controla a Yermak o ya Yermak controla el sistema alrededor de Zelensky? Bueno, eso se refiere probablemente antes del juicio. Continuación.
Sabe, imagínese la relación de una superestrella, por ejemplo, un cantante, y él tiene un productor. ¿Quién de ellos es influyente? ¿Quién le dicta a quién? Bueno, pues depende, se puede interpretar de diferentes maneras. Aquí es más o menos lo mismo. La última palabra probablemente la tiene Zelensky, pero si Yermak, como todos dijeron, Yermak no dejaba que nadie se acercara a él, nadie que pudiera decirle la verdad, solo 5 o 6 personas tenían acceso a él y siempre estaba en una zona de confort. Eres el más grande. ¿Y sabe cómo me contaron que funciona eso ahí? Si alguien habla en tu contra, lo primero es que los compró Poroshenko y lo segundo, el Kremlin. Eso es todo. Y el hecho de que haya una persona, por ejemplo, como yo, que no responde a nadie y dice la verdad y lo hace por sí mismo, eso lo excluyen. Lo convencieron de que lo quieren, pero en realidad lo odian. También hubo un episodio gracioso relacionado con esto. Algo así como que un periodista le pregunta a Yermak. No recuerdo cuál era la pregunta, pero era algo como, ¿el pueblo de Ucrania lo quiere o no? Yermak respondió, eso hay que preguntárselo al pueblo de Ucrania. Y en todos lados donde vi ese momento en las redes sociales, en todos los comentarios solo lo insultaban con groserías. Lo odia todo el país. Simplemente lo odia todo el país. Yermak. Gracias, Denise. Ayer Anatoly Shari anunció públicamente otro intento de atentado contra él en algún lugar de España. ¿Quieres comentar algo, Denise? No sé nada sobre eso. La figura de Shari no me interesa en absoluto. ¿Ni siquiera has visto nada de él? No. Su investigación interna. Bueno, él volvió a culpar al SBU otra vez. Solo quería preguntar al respecto, porque aquí algunos hacen paralelos entre tu retórica y la de Anatoly Shari. ¿No tienes miedo de que el SBU actúe de manera similar contigo? No veo razones para que el SBU atente contra Shari. En general no veo ni una sola razón. En muchos momentos me parece que, ¿cómo decirlo? Todo es muy parecido. Por eso, en su actividad y en lo demás, pero lo demás no lo comento. Si alguien cree algo, que vaya al hospital psiquiátrico y se revise. Gracias. ¿Yermak realmente mantenía el sistema para que no colapsara o, por el contrario, intensificaba la crisis interna? Me refiero a lo que sucedía en Ucrania antes del arresto, por supuesto. Es lo mismo. Fortalecer el sistema y salvarlo del colapso, en esencia, es lo mismo. Es como yo lo llamé hace tiempo, una muy buena serie, House of Cards. Este es el castillo de naipes de Zelensky que ahora se está derrumbando y entienden, esa política, siempre lo he dicho, esa política no llevará a nada. Esto es para mis haters que dicen que soy así o asá. Les digo, puedo gustarles o no gustarles, pero esa política seguro que no llevará a nada. Y lo que hacía Yermak, imagínense, de verdad creían en sí mismos. Ahora, lo que estamos escuchando, incluso en este momento, imaginen cuánto creían esas personas en sí mismas. No nos pueden hundir, siempre estaremos aquí todos nosotros. Lee la historia, ha habido muchos así. Incluso en Ucrania también hubo personas así. ¿En qué terminó todo eso? Quiero decir una vez más, cuanto más tiempo Zelensky retrase ese momento en que pierda el poder o se vaya, peor será el resultado. Porque imaginen, si Zelensky hubiera realizado las elecciones en el año 2024 cuando debía hacerlas y hubiera perdido el poder. Bueno, eso es todo por hoy. Probablemente no hay nada sobre Yermak. Probablemente Zelensky no estaría tan negativo y ahora simplemente no puede entregar ese poder. Y es claro que se aferra tanto a ese poder. El final será triste. Me escribieron aquí que me permití, Denise, yo y tú, Denise Jelisevich, decir sobre Tucker Carlson que no es el mejor periodista. Entonces, ¿cómo explicas que él tiene contratos multimillonarios con los medios de comunicación? Esta persona ni siquiera entendió que nos referíamos a sus puntos de vista. Él es un súper gerente de medios, es un súper profesional en lo que hace, tiene un producto de súper calidad, pero nosotros estamos hablando de su retórica. Exactamente. Dime, por favor, basándote en lo que está pasando ahora en Ucrania, ¿qué piensas? ¿Todo esto llevará al fin de la guerra más pronto o, por el contrario, a que continúe y por mucho tiempo? Gracias. No estoy listo para decirlo. De hecho, ahora mismo estoy viendo el calendario. Es 14 de mayo. En un mes el presidente Trump tendrá su cumpleaños, su aniversario número 80, y se vence el plazo del ultimátum para Zelensky sobre el anuncio de las elecciones. Esa presión probablemente solo va a aumentar, así que no sé. No estoy listo ahora para decir cómo se va a comportar Zelensky. Esta es la historia de Yermak.
¿Tú qué piensas? ¿Esto será por mucho tiempo después de su encarcelamiento o el dinero que ahora están tratando de conseguir para ayudarlo? ¿Los que están intentando lo ayudarán a salir de donde está hoy? Como ya les dije, de todos modos va a juntar el dinero, yo creo que máximo el lunes estará en casa, el lunes o el martes. Pero el juicio no termina por eso. Por cierto, se me olvidó contar algo importante. La fiscal leyó que del registro, ya sabes, hay un registro estatal de autos en cada país, por ejemplo, los que están registrados. Del registro estatal en Ucrania se eliminaron los datos sobre los autos de Ermak. Y del registro del Servicio Estatal de Fronteras, que son los guardias fronterizos, se eliminaron todos los registros. Imagínate, se eliminaron todos los registros. Sobre las salidas de Ucrania de Ermak después de su despido, es decir, después de noviembre del año 25, imagínate, en nuestros países eso es prácticamente un crimen. Puedes meterte en el registro estatal y borrar algo ahí. Por eso probablemente te darían unos 20 años. Eso es lo que son Andrei Yermak y Zelensky. Pregúntale a Denis, ¿qué opinas de los directores ejecutivos que fueron a China con Trump? Es una buena señal. ¿Qué podría significar esto para la economía, el fin de la enemistad y una mejora en la situación? Creo que la decisión estará en manos de los directores ejecutivos. Veo esto como una muy buena señal, que no habrá ninguna guerra entre Estados Unidos y China. Se puede viajar para tratar todos los temas, incluyendo Taiwán, Ucrania e Irán, y llegar a acuerdos. Y comerciar, hacer dinero, impulsar la economía. Creo que si esto no fuera serio, Trump no habría ido él mismo. Y realmente, como dice Trump, no habría llevado consigo a 30 directores ejecutivos de las empresas más grandes, a los titanes. Yo tengo grandes esperanzas, tal vez, si todo sale bien, ahí se tomará la decisión de terminar la guerra en Ucrania, ya que Xi tiene una enorme influencia sobre Rusia. Ya les dije, yo considero que Rusia es un proxy de China en esta guerra. Gracias. ¿Y usted qué opina de la situación actual? Me refiero tanto a la entrevista de la señora Mendel como al arresto de Andrei Yermak. Muchos dicen que esto es otro intento de los estadounidenses, casi personalmente de Donald Trump, a quien no le gusta Zelensky, de quitar a Zelensky como figura política. ¿Usted qué opina? ¿Hasta qué punto, digamos, esto podría ayudar específicamente a Rusia en la situación actual? ¿Continuar al menos las acciones ofensivas en el frente y resolver sus propios objetivos de manera mucho más efectiva que antes? No, eso no influye en nada, que Yermak esté en el frente, que mantenga la línea. Eso no influye en absoluto. Por separado, los militares viven su propia vida. Y el frente no se va a derrumbar. Les digo una vez más, si él muere dentro de una hora, no pasará nada en Ucrania, no habrá ninguna catástrofe. Hay personas que van a gobernar. Además, si él hubiera huido al principio de la guerra, nada habría cambiado respecto a hoy. Bueno, solo que la guerra habría terminado antes, sin capitulaciones, sin negociaciones y así. El acuerdo de Estambul se habría firmado seguro. Pero habría sido mejor que nunca se hubiera convertido en presidente. O sea, los militares en Ucrania y el presidente con su administración son cosas completamente diferentes. Pues claro, pero eso no influye de esa manera en el frente ni en todo lo demás. Por eso, a Rusia eso no le afecta en nada. Creo que a Rusia, ¿cómo decirlo? Incluso les conviene que personas como Yermak estén haciendo pedazos a Ucrania. Lo repito, sigo considerando a Yermak como un agente de influencia de Rusia. Y no soy el único. Ayer, de nuevo, revisando el feed de noticias, incluso en Ucrania, y bueno, ya saben, las imágenes llamativas en diferentes videos, muy a menudo aquí, примерно звучавшие las palabras juicio político. Ahora, si suponemos, por decirlo así, que realmente puede suceder algo así, o, por ejemplo, que Vladimir Zelensky mañana hipotéticamente declara que se va, que deja el cargo de presidente y renuncia. Entonces, ¿quién hoy realmente podría asumir el poder en Ucrania? Bueno, en primer lugar, fui yo quien promovió esas imágenes sobre el juicio político. Una cantidad increíble de personas las apoyó. La imagen de Zelensky y el llamado al juicio político obtuvo 12,000 me gusta. Y tú, Denise, a menudo me mencionas esto en el aire. Bueno, lo admito. Lo reemplazará el presidente de la Rada Suprema, pero no el actual, sino el que los diputados deben elegir en este momento de emergencia, como sucedió durante la anexión de Crimea y Donbass. Eligieron a un presidente interino de Ucrania. Él gobernó un par de meses, convocó elecciones y ahí terminó todo. Exactamente igual ahora. Budanov está ahí. Que Budanov vaya, firme la paz y convoque elecciones. Bueno, que gobierne Ucrania 1 o 2 meses y convoque elecciones. Eso es todo, habrá paz, elegimos presidente y seguimos adelante con nuestras vidas. Información interesante, Denise, en los medios israelíes.
El ex jefe de Ucrania, Yermak, declaró que solo llevará lo más necesario al centro de detención, ya que no tiene la suma de 140 millones de grivnas para la fianza. Dijo lo siguiente: tengo suficientes conocidos y amigos para ayudarme a pagar la fianza. Al mismo tiempo, los medios ucranianos ya informan que el proceso ha comenzado, que ya empezaron a reunir dinero para Yermak y hasta el momento se han recaudado alrededor de 14 millones de grivnas. La historia se está poniendo cada vez más interesante. Hace poco era una de las personas más influyentes de la política ucraniana y ahora se habla de prisión preventiva, fianza y apelaciones. ¿Tú ya sabías de esos 14.500.000? Sí. Esa cantidad incluye lo que ya habíamos discutido. 666 grivnas de un director de cine desconocido y una mujer. Desafortunadamente, ella está a cargo de Babi Yar, el memorial de Babi Yar en Kiev. Para gran pesar y vergüenza de toda la comunidad judía, digan lo que digan, ella ya le ha dado a Yermak unos 6 u 8 millones de grivnas. Su compañero de clase, un abogado, muy paradójicamente, en el sitio web de su firma de abogados, su especialización es el cumplimiento en la lucha contra la corrupción. Le aportó a Yermak $500,000, creo. O sea, ya saben, es como George Orwell. Pero yo dije, son traidores de Ucrania. Y eso, me imagino, ellos probablemente le quedaron debiendo a Yermak de por vida, porque ahora Yermak es tan tóxico y todo el país conoce tu apellido. Eso es algo de lo que nunca te vas a limpiar. Y si aceptas eso, probablemente es porque simplemente no tienes otra opción. Probablemente ellos no se comportan así. Ya les dije, si querían ir a la corte, alguien tenía que presentarse, alguna figura destacada, al menos bajo responsabilidad personal. Al final no vino, porque la presión social es tal que mañana simplemente te van a maldecir. Te destruiste la reputación. Después de eso, ¿todo ven? Pero así, no todo, así. La fianza, incluso, hasta en los noticieros escriben, Yermak sigue en el centro de detención preventiva, pero la fianza ya está reunida. O sea, entiendo que todos esperan que la fianza se reúna literalmente de un día para otro. Bueno, parece que sí. ¿Se puede decir que el bombardeo de Kiev de esta noche es la venganza de Putin por la humillación del 9 de mayo? No, para nada. Pues, ¿cuál fue la humillación? Bueno, me refiero al decreto. No, fue un troleo muy fuera de lugar, por cierto. Ese decreto que emitió de que permito realizar el desfile el 9 de mayo. ¿Entienden? Todo esto, por supuesto, les da ánimos a los tontos. No entendieron las palabras ucranianas de Zelensky. Potuzhnist como potencia, fuerza. O sea, con esa Potuzhnist probablemente anima a esos tontos. Pero para mí eso no significa nada. Todo eso, el presidente Trump llamó a uno y a otro. Les dijo que se calmaran. ¿A quién estás animando ahí? ¿A quién le quieres contar eso? ¿A quién le importa todo esto para empezar? Esto es lo que termina la guerra. Pregunta del chat. Denis, usted admiraba al presidente estadounidense y decía que él terminaría la guerra en Ucrania, pero ahora esa guerra ya no le interesa. ¿Está de acuerdo en que a Trump no le interesa? No estoy de acuerdo. Es difícil determinar, pero no es que no le interese. ¿Y por qué? ¿Qué opina usted? Porque es difícil determinar. No, todos sabemos perfectamente por qué es difícil terminar. ¿Por qué le sigue interesando? ¿Y qué indicios hay? Bueno, no todo se publica en la prensa, incluso el hecho de que Jared Kushner y Witkoff estén involucrados en esto ya es bastante. Ellos tienen en qué ocuparse. Estados Unidos ha invertido mucho dinero en esto, es una influencia geopolítica. Entregar Ucrania, como les gusta decir allá, sería casi como perder ante Trump o Putin, pero nadie aceptaría eso jamás. Ah, por cierto, hablando de trolling fuera de lugar, aquí lo tenemos. Ya desde el inicio de nuestra transmisión, cuando hablábamos de Kiev, de las personas fallecidas, en el chat ya empezaron a escribir que Zelensky no había emitido tal decreto o algún otro decreto sobre el bombardeo. Que entren al sitio del presidente de Ucrania y lean. Ajá. Bueno, está bien. Denis, si es así, no puede haber libertad de expresión. En sus transmisiones solo puedes estar de acuerdo con él. Si no estás de acuerdo, te banea de inmediato. Denis, ¿es realmente así o no es del todo cierto? Sí, en la transmisión pasada hablamos de esto con ustedes, no se les entiende. A veces dicen que YouTube es un negocio, luego que a todos los banean. Entonces, si YouTube es un negocio, ¿para qué banear si eso es perder dinero? Ya decídanse con su versión. ¿Puedes llamar a Mendel, quien dio una entrevista con Tucker Carlson, una persona valiente y decente?
Pues valiente, 100%. Valiente, 100%. ¿Y decente? Para eso necesito conocer todos los detalles internos. No lo conozco como persona. Bueno, se refiere a que ella estaba con el antiguo dueño, como dicen aquí, o sea, ella comía de su mano, pues eso es a lo que se refieren, Denis. Sí, ese es un buen comentario. Eso es lo que hacen tanto Bogdan como Dubinsky y Mendel. Solo puedo decir por mí mismo, yo no lo haría así. ¿Pero por qué no lo haría? Porque yo no me relacionaría en política con una persona a la que no conozco como persona. ¿Entiendes? O bueno, esto realmente parece extraño para muchos, digamos, estas cosas. Y lo repito, tanto sobre Bogdan como sobre Mendel y Dubinsky. Yo en esa situación seguro no me encontraría. Y lo demás hay que saberlo todo. Por cierto, hablando de eso, Julia Mendel, ella en realidad está aparte de todos, ¿verdad? Porque según entiendo, ella fue nombrada para ese puesto, el de secretaria de prensa, a través de un concurso. Sí. O sea, era literalmente una persona cualquiera. Es alguien que llegó por un anuncio, pasó el concurso. Creo que había como 4,000 personas compitiendo por ese puesto. Así es. Y en consecuencia, digamos, ganó ese concurso, firmó el contrato y lo cumplió. O sea, no se le puede vincular de ninguna manera con relaciones de amistad como, no sé, Yermak, Mindich y así sucesivamente. Eso es imposible. Absolutamente cierto, absolutamente cierto. ¿Y sabe quién se encuentra en esa situación? ¿De quién se puede hablar así? Eso pasa cuando una persona es un trepador. Es decir, cuando quieres hacer algo y en principio ahí puede estar Yanukovych, Zelensky o digamos Putin. No es una indirecta para Mendel, lo aclaro. Solo les hablo de la psicología. Esos son los trepadores que pueden encontrarse en esa situación. Probablemente Bogdan quería tener una gran influencia, satisfacer su vanidad. Así es como fue. Pero los políticos, eso en los negocios todavía está bien, pero en la política no se puede, creo yo. Ah, Denise, usted ya ha dicho varias veces que esto que estamos viendo ahora me refiero a lo que hoy se hace público y eso incluye grabaciones de conversaciones, cintas. Sí, bueno, el llamado Mindich Gate o este nuevo caso, por así decirlo, de la cooperativa Dinastía. Ah, lo que viene después. Ah, probablemente hoy pocos dudan de que habrá más, que en realidad lo que está pasando ahora es solo el principio y que lo más fuerte está por venir. Bueno, claro, lo he dicho muchas veces al aire, sin duda. Y solo tengo curiosidad, Denis, ¿qué podría ser eso? ¿Qué más hay que mostrar para que la gente realmente se quede boquiabierta? No sé, negociaciones secretas de Zelensky con Putin, no sé qué, no. Esa es una muy buena pregunta, ¿sabe? En los últimos 23 streams la he estado planteando. Empecé a plantearlo después de Firepoint, cuando todo esto salió a la luz, cuando lo publicaron. Salgo al aire y digo, gente, bueno, ¿qué más necesitan que les muestren para que ya nadie tenga ninguna duda? No es que me guste, no, pero que Zelensky es un mal absoluto, eso sí. ¿Qué más necesitan que les muestren? Y que esta guerra es un negocio. Y después de todo esto les daré la respuesta. Lo que sea que muestren no tendrá un impacto masivo. Lo que sea que muestren no tendrá un impacto masivo. ¿Por qué? ¿Por qué, Denise? Bueno, probablemente son rezagos de la era soviética, cuando de todos modos te sientes oprimido por parte del gobierno. Le tienes miedo, no te sientes como una persona, te sientes como una pieza del sistema. Y ahí, básicamente, como diga el jefe, así será. Pero no hablo de todos, porque mi audiencia no es así, no hablo de todos. Hablo de que todavía hay probablemente un 20% en Ucrania que creen ciegamente en todo esto, que todo es real. Que Zelensky piensa en Ucrania las 24 horas del día que Yermak es bueno. Probablemente hay gente así, bueno, al menos que no es malo. Bueno, a Yermak sinceramente todos lo odian, pero con Zelensky todavía hay algunos que lo apoyan. Bueno, ayer escuché en un canal, hay un canal que se llama Política Popular, invitaron a un especialista ucraniano, precisamente a un politólogo, la verdad no voy a mentir, no recuerdo el apellido, quien dijo que según los últimos datos, el nivel de apoyo a Volodymyr Zelensky en Ucrania es, bueno, más del 53%. Bueno, ¿cómo puede ser ese porcentaje? O sea, bueno, ¿son cifras reales o es una mentira? ¿Entiendes? Estos canales, igual que los expertos, se mantienen con todo tipo de subvenciones y fondos. Y claro, para ellos da igual si hay guerra o no, o si hay reformas como a mí que no me hacen falta para nada en Ucrania. Y tienen que seguir el discurso que les permita ganarse el pan. ¿Saben? Hay datos que muestran que solo 10 personas aceptan, o mejor dicho, solo el 10% de la gente acepta ser encuestada. Solo el 10% participa en la encuesta. Y esos 10 todavía tendrán miedo de decirles la verdad. Bueno, sí, estoy de acuerdo con eso. Y por eso no se acepta, absolutamente. Y es una tontería. Tontería para manipular a las masas.
Esa es la situación en Rusia. Por cierto, tuvimos una pregunta interesante en nuestro chat. ¿Por qué el canal de Igor Nolgrem no lo invita a usted? Probablemente también recibe subvenciones. Ningún canal puede invitarme, al menos por ahora, si reciben subvenciones de organizaciones como USAID, la Fundación de Soros y todo lo relacionado, porque yo mantengo una retórica completamente antiglobalista. O sea, mis intervenciones les quitarían el sustento. Por cierto, ¿Kurbanova estuvo en tu programa? Sí, por supuesto. Entonces, esto es de Igor Nolgrem. Espera, en la transmisión pasada lo mostré. Estaba sentada Kurbanova y literalmente decía, ese Trump desgraciado, ojalá lleguen pronto los demócratas y restauren USAID. Ella estuvo repitiendo durante 20 minutos que solo quería que restauraran USAID para seguir recibiendo dinero por esa propaganda y ya. Y no es que sea una posición antipatriótica, porque a alguien como Kurbanova solo dale dinero y va a estar discutiendo y hablando de este pantano durante 30 años si es necesario. Y yo necesito avanzar, no solo aparentar. Yo necesito hacer reformas en Ucrania para que el país sea apto para vivir y prospere. Son intereses completamente diferentes, ¿entiendes? Cuando Denis Mazar, Denis Yuliusevich hizo la pregunta sobre que Denis respondió que no lo invitan a esos canales porque hay subvenciones. Y con eso dijiste que nosotros, Radio Vera, no recibimos ninguna subvención de nadie, seguro. No era tu intención decirlo, pero así salió. De lo contrario, se estarían perjudicando a ustedes mismos. Se estarían perjudicando directamente a ustedes mismos. Bueno, por supuesto, durante una semana Radio Vera, Latinina habla mal de Ucrania, Svetov hace lo mismo, Elisevich hace lo mismo, tal vez alguien del lado opuesto. Bueno, con tu permiso voy a responder. Nunca he escuchado que Denis Elisevich ni Svetov, como dices, hablen mal de Ucrania, ni Yulia Latinina. Lo sé, he escuchado críticas de estas personas que critican al gobierno ucraniano, pero lo que tú escribes, perdón, es una tontería total. Eso no es así. Una vez más empiezo a entender a estas personas. Yo mismo tal vez era así. Incluso Denise y yo en algún momento no nos entendimos del todo. Eso es precisamente de la categoría de ¿y por qué no critican a Putin? Durante horas están difamando a Volodymyr Zelensky. Sí, hay problemas, sí, hay corrupción y nadie lo niega, pero de todo tiene la culpa Vladimir Putin. O sea, bueno, aquí estoy de acuerdo con Denise. Realmente, bueno, da la impresión de que debemos sentarnos y hablar solo de eso. Y de hecho, eso es lo que intentamos hacer. Por cierto, eso es exactamente lo mismo que hace Mikhail Svetov. Él simplemente, de nuevo, esas son las principales quejas hacia él. Mikhail Svetov no dice que todo sea culpa de Vladimir Putin, pero Mikhail Svetov nunca lo niega. Y por cierto, lo mismo pasa con Yulia Latinina. Cuando le hacíamos la pregunta directamente, le preguntábamos, Yulia, ¿estás de acuerdo en que Putin desató, bueno, una guerra fratricida en Ucrania, que fue una invasión, que fue una agresión? Sí, ella no discute, ella no lo niega. Critica a Zelensky, sí, también se agarra de investigaciones similares y así sucesivamente. Pero, de hecho, en esto está precisamente el intento de entender. Es decir, dar diferentes puntos de vista sobre este tema. Por eso, con su permiso... También responderé ya que se me mencionó. Por supuesto, por supuesto. Así como dijo Alejandra, encuentren al menos una vez al aire donde yo haya hablado mal de Ucrania, en cualquier transmisión. Es más, hoy existe la inteligencia artificial, pueden subir los enlaces de todos los videos y les van a analizar y encontrar si hay aunque sea una sola palabra en contra de Ucrania. Eso es algo muy peligroso porque ni siquiera dijeron en el video que durante 2 horas estaba criticando a Zelensky. Sí, a Zelensky. Si eso lo hacen Latinina y Svetov, no lo entiendo, porque es como si yo viniera a su programa y hablara sobre Rusia durante 2 horas. Me parece que cada quien debería ocuparse de lo suyo. Mencionarlo, pero solo como base. Pero esa es solo mi opinión. Sobre esto, Shevchuk dijo una frase de oro en un concierto. La patria no es el trasero del presidente. Y esto debe tomarse muy en serio por personas como las que escribieron ese comentario. Porque ahora estoy hablando de Zelensky y de Yermak. ¿Acaso debo elogiar ahora a Yermak por todo lo que le hizo a mi país o a Zelensky? ¿O cómo? Así que para mí la patria no es el trasero de Zelensky. Entonces, es exactamente lo mismo, Denise. Lo que hacemos y explicamos a la gente lo que decimos, por así decirlo, mal. Como muchos piensan que somos rusófobos, que odiamos a los rusos, que odiamos a Rusia, no odiamos a Rusia, odiamos el régimen que hoy está al mando de Rusia. Eso es todo. Si creen que esto es rusofobia, bueno, considérenlo así, es su derecho.
Pero no se trata del país como tal ni de la gente, es eso. Lo mismo que tenemos que decir todo el tiempo, repetirlo una y otra vez, la verdad, ya estamos cansados de eso, por eso yo también estoy cansado. Leer un comentario que yo, Denise, ayúdame a entenderlo. Bogdan mismo se sorprendió cuando se enteró a dónde están llevando a Ucrania y él mismo renunció a su cargo. Nadie de los inteligentes quería su puesto, entendiendo que los patrocinadores de Zelensky tomaron el rumbo hacia la guerra con Rusia y ahí encontraron a Yermak. Explícame. Despidieron a Bogdan con un gran escándalo, pueden escuchar sobre eso. Bogdan le dio una entrevista enorme a Gordón, después de eso pueden enterarse de todo esto. Sobre que no había muchos interesados, yo creo, primero que nada, pueden ver todas las intervenciones de Zelensky y hasta el famoso debate en el estadio con Poroshenko. Ahí está parado tranquilamente, Andrei Yermak está parado así y observa, como lo hace un agente común, y observa la situación. Y detrás de bambalinas va creando poco a poco condiciones favorables para eso, y este Yermak hay que reconocerlo. Todo se dio así, creo, en relación con los servicios de inteligencia rusos, esa es únicamente mi opinión. Organizaron la llegada de Andrei Yermak. Y después de eso, realmente la retórica cambió mucho. Todo se encaminó hacia la guerra. Yermak le decía a Zelensky que no habría guerra, que había que construir carreteras. ¿Y por qué le decía eso? Bueno, tal vez alguna bruja le dijo que no habría guerra y él se lo dijo a Zelensky. Es una broma, claro, pero tal vez lo hicieron a propósito, tal vez lo estaban manipulando como a un tonto en la oscuridad. Quién sabe, tal vez después se sepa, pero para mí, miren, Andrei Yermak en realidad su familia... Según información de Internet que publicaron periodistas en todas partes, tiene negocios con agentes de los servicios secretos rusos. Su padre, del GRU ruso, vaya, bueno, no ruso, de la URSS, pero ya saben, uno nunca deja de serlo. Y ahí tienen empresas, cofundadores, uno de los servicios secretos, otro de los servicios secretos. ¿Cómo puede ser eso? Dígame, por favor. ¿Cómo es posible? ¿Acaso pasan algún tipo de revisión cuando ocupan un cargo así en Ucrania? Te deberían revisar si tienes esos vínculos, si los tienes, adiós. Te rehabilitaron y Sveta Flatinina, Aristovich son unos típicos chaqueteros. Con la opinión de Denis Elisevich, aunque a menudo no estoy de acuerdo, nunca lo llamaría chaquetero. Por eso respeto para Denis. Es ese. ¿Quién escribió previamente? Rehabilitó Denis. Por cierto, el apodo de este astrólogo es muy gracioso, Piranico Feng Shui. Sí, así estaba firmado Piranico Feng Shui. No, pues cuando Denis contó hoy sobre cómo RBAC realmente la consultaba, en serio. En serio, así fue. Perdimos su caso. Verónica. Pensé que Denis estaba bromeando, sinceramente, porque bueno, el caso es alguien, alguna abuelita se encarga de eso o simplemente algún ciudadano común. Otra cosa es alguien que en esencia es la mano derecha del presidente ucraniano. Bueno, eso sinceramente es muy extraño, Denis. Por cierto, si alguna vez escuchamos, hubo una vez un mayor Melnichenko, grabó a Kuchma, tal vez recuerdes, cuando mataron al periodista Gongadze. Él supuestamente grabó todas esas conversaciones en una grabadora. Si hubieran grabado, si en algún lugar está grabado Yermak con Zelensky, me parece que si escuchamos eso nos volveríamos locos. A menos que no, por alguna razón tengo la sensación de que todavía vamos a escuchar todo eso y bastante pronto. Por cierto, es una pregunta interesante. Yo también quería, por cierto, Denis, hacértela a ti. Entiendo que hacer predicciones es ingrato, pero de todos modos, ¿tú qué opinas? Digamos, si Andrei Yermak reúne ese dinero como fianza y sale, ¿crees que dejará Ucrania? Si soy honesto, veo dos posibles escenarios. Si él reúne ese dinero, primero, realmente necesita huir de Ucrania. El segundo. La segunda es internarse en un hospital con una enfermedad grave y estar enfermo durante unos 2 años. Esto se practica mucho en Ucrania, no estoy bromeando. Había personas que de repente se enfermaban gravemente. En particular, su grupo, por ejemplo, Nikolai Tishchenko. Hay un video, todo. Tuve un infarto. Apenas salió de la cárcel. Ya fue a entrenar judo. Así es la situación. Todo eso también está grabado en video. Pero, ¿saben? Quiero decirles otra cosa. Pensé que la pregunta sería diferente, pero resultó que no era así. ¿Qué pasará después? Le dan la fianza, sale. ¿Y qué pasa con ese caso? Así que quiero decirles esto. Si al final Yermak no termina huyendo o realmente en la cárcel, cumpliendo una condena, entonces significa que llegaron a algún acuerdo entre ellos. Aunque espero que eso sea imposible porque trabaja en conjunto con el FBI. Ahora, usted acaba de decir algo interesante, que en Ucrania esto se practica muy a menudo, me refiero a por motivos de salud. Y entonces, ¿por qué el señor Kolomoisky no recurrió a este método? Gracias.
Bueno, él tiene enfermedades crónicas, se sentía mal ahí en la cárcel, pero no sé por qué no recurre a esto. Tal vez sea por principios o a propósito, no lo sé. Pues sí. No, déjame a mí, después quiero aquí. Encontré un par de provocaciones de Denis Yeliseyevich. Gracias. Sí, es una pregunta que ya hemos discutido varias veces en nuestras transmisiones y de nuevo no es solo una posibilidad teórica, sino en relación con el antisemitismo. Muchos de nuevo dicen que Zelensky adoptó una ley contra el antisemitismo en Ucrania, sobre la prohibición y así sucesivamente. Pero, en su opinión, ¿no podría darse una situación en la que por estos casos, me refiero al caso de la cooperativa Mendeleyevich, el Mindich Gate, al final el antisemitismo en Ucrania se dispare y en última instancia los únicos culpables sean los judíos? Sí, porque bueno, está claro, el presidente Zelensky, los judíos saquearon Ucrania, todos sus amigos son judíos, el principal Mindich que se fue junto con los Zuckerberg y así sucesivamente. Son puros judíos, Israel no los extradita, ahí están los principales enemigos. Y al final de cuentas, otra vez, esta famosa probabilidad de Putin de la que hablamos todo el tiempo se va a desdibujar por completo. Y los culpables ya no serán solo Zelensky, sino Zelensky judío, y esta ola de antisemitismo va a resurgir con nueva fuerza. No, creo que incluso lo discutimos en la transmisión pasada. Ya tal vez ya lo discutimos, la verdad. Estaba Poroshenko, había ucranianos y pasaba lo mismo en el país. Estaba Kuchma, había ucranianos, estaba Yanukovych, incluso había rusos, ¿y qué con eso? O sea, entienden que el asunto no es bueno, creo que está claro, pero no todos. Ahí, saben, en la sala del tribunal hubo un conflicto. A algún tonto lo disfrazaron de periodista y ayer empezó a gritarle en la cara a Yermak que por qué la menorá en el centro de Kiev, bueno, Yanuká, ¿por qué ponen en el centro de Kiev en Hanukkah? ¿Qué es eso? En Ucrania celebran Hanukkah y ¿qué es eso? ¿Por qué el presidente le da la mano al rabino? Llevan alguna tontería que no tiene nada que ver con el asunto. Eso se hizo especialmente para desacreditar. Judíos. Primero, para hablar de los judíos y segundo, para convertir el juicio en un circo. Ellos, la parte controlada por el SBU, enviaron a una provocadora tonta al tribunal, una así, ni siquiera la voy a mencionar, empezó a gritar ahí. Pero saben, ella se llama Rosa, no recuerdo el apellido, la que dirige YAR, la que pagó parte del dinero por Yermak. Eso para mí de inmediato fue muy fuerte, pensé que eso también iba a ir en esa dirección. Y todo esto es simplemente triste, todo esto es simplemente triste. Es triste el comportamiento de todos los líderes religiosos durante esta guerra, simplemente es triste. Bueno, ahí escriben que todo eso sobre los judíos es una tontería, en Ucrania no hay antisemitismo, ya basta de exagerar. Gracias a Dios, gracias por avisar. A Zelensky nadie le va a reclamar nada, no manchen al presidente con ratas. Eso va justamente a su pregunta sobre por qué se mantiene la confianza. Él no sabía, simplemente no lo sabía. Denis Yeliseyevich para mí es un descubrimiento en Radio Vera. Dejen de escribir tonterías. El canal de Denis Yeliseyevich es el doble de grande que el de Radio Vera. Entren a ese canal y vean, escuchen a Denis Yeliseyevich en su canal y por supuesto en Radio Vera. Que para ustedes esto sea un descubrimiento. Para mí es un descubrimiento lo que ustedes escriben. Denis, aquí sí te dieron con todo. No era pobre en Israel, se trató ahí, tiene más de una ciudadanía, se atendió en Israel. Creo que tiene 3 ciudadanías, Israel, Estados Unidos y Ucrania. Pero la verdad no robó y siempre dice que para mí, Denise, esto y aquello, y así sucesivamente. O sea, estudio tu biografía muy cuidadosamente, Denise. Lo sé, y en el chat siempre hay un enfermo, el mismo de siempre, al que esas ciudadanías míticas no lo dejan en paz. Pues ya está claro. Pregúntenle a Denise por qué no le pusieron sanciones como a Shelest y Oleshka y no le bloquearon el canal de YouTube en el territorio de Ucrania. Pues la misma respuesta que a la anterior. Ajá. Él no tiene preguntas para Yermak sobre por qué no le pusieron sanciones a Yermak. O sea, ¿por qué no le pusieron sanciones a Yermak? Él simplemente pregunta por qué no me pusieron sanciones a mí. ¿Cómo se puede describir a una persona así, idiota? Ajá, interesante, por cierto, aquí escribieron sobre tu pregunta de por qué dejaste de seguir a Graham, por qué no invitan ahí a Denis Yeliseyevich, y les pregunté por qué simplemente se hacen los desentendidos. O sea, simplemente también le hice esa pregunta a Denise. Vadim invita muy seguido ahí precisamente al abogado Novikov. Él constantemente da todos los comentarios sobre Ucrania, principalmente los da él. Y Kaparashanka es Novikova. Ella trabaja para Kaparashanka. Sí, sobre eso, sí. Bueno, este es el primer amigo de esos Grantayedov, grantazos de Ucrania. Recuerdo que hubo un episodio, María Maxakova vino, creo,
Un tema completamente diferente. Hoy estuvimos platicando y de repente empezó a hablar de mí durante unos 10 minutos. El pobre conductor se sintió un poco incómodo, esos 10 minutos lo puso en una situación incómoda. Sí, María Maxakova habla muy bien de usted. El presidente de Ucrania debe ser ucraniano. ¿Estás de acuerdo con eso, Denise? ¿Qué es un ucraniano? Para mí un ucraniano es una nación política. Si tienes pasaporte de Ucrania, eres ucraniano. No necesito hacerte una prueba de ADN ni nada de eso, ni medir tu cráneo. Y eso es parte del antisemitismo. Entonces, estaba el ucraniano Poroshenko, él es el ucraniano Poroshenko. Yanukovych era ucraniano, Kuchma era ucraniano, Kravchuk era ucraniano. ¿Dónde está el resultado? Empezamos con 52 millones. ¿Sabes cuántas personas hay hoy en Ucrania? 22 millones. Esos son 35 años. 30 millones. En general, claro, esto da miedo y probablemente esto es realmente muy... De hecho, por cierto, hablamos poco de esto. No es que no le prestemos atención, pero hablamos poco de ello, que realmente hoy en día, ¿cuántos había antes de la guerra? Denis nos recuerda la cifra. La cifra, alrededor de 50 millones de personas. No, antes de la guerra no eran tantos. No todas las guerras, vamos a decirlo así, la guerra híbrida comenzó en 2014. En ese entonces probablemente había cerca de 40 millones. Y antes de la invasión a gran escala eran 35. 35, 34, ahora se han ido como 12 millones legalmente, ilegalmente, de cualquier manera. 12 millones, eso. Y sabe, el gobierno de Moldavia publicó oficialmente un plan. Si Putin de repente, por alguna razón lo publicaron, si Putin va hacia Odessa, entonces 1,5 millones de ucranianos se irán a Moldavia y ellos ya casi se están preparando para eso. No sé cómo se lo imagina alguien, pero yo me imagino que Dios no lo quiera, 1,5 millones más se van. Eso es todo. Entonces sería una cuarentena. Pues sí, y otra parte sí, bastante grande, un porcentaje bastante alto, son personas en edad de jubilación. Sí. Una gran parte. Y todos nosotros, por supuesto, entendemos perfectamente que al final, bueno, seamos sinceros, que la mayoría de los ucranianos que se fueron, pues ya difícilmente regresarán. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Los niños ya empezaron la escuela, hay nuevos compromisos y obligaciones. Si alguien encontró trabajo y así sucesivamente, por supuesto eso. La mitad regresará, solo si llega un presidente extraordinario, que realmente impulse las reformas y motive tanto a la gente, que en 1 o 2 años logre convencer a esas personas. Así de inmediato, bueno, y yo que cuando eligieron a Zelensky, muchos también hablaban de eso, la verdad no sé si tú estabas entre ellos. Его поддержку или нет. Но мы... ¿Le simpatizaba sinceramente? Es joven, muy enérgico, decía cosas correctas, tuvo, ¿cuánto fue? 75% de apoyo. Después de que lo dejaron pasar. Después de Poroshenko realmente parecía un soplo de aire fresco y muchos decían, ojalá tuviéramos a alguien así en Rusia, ojalá pudiéramos cambiar a Putin por alguien como él. Y el primer año, 2 años, pues todos literalmente escuchaban cada palabra de Zelensky, pues. Y ahora les voy a contar algo gracioso sobre eso, que si tuviéramos a un Putin así en Rusia, Andrei Bogdan, a quien ya hemos mencionado varias veces, dio una entrevista en algún momento de 2020, no, tal vez incluso literalmente, a Ksenia Sobchak. Y ahí recorté un fragmento y lo mostré en un stream anterior, donde Sobchak básicamente le vio el truco a toda esta historia. Y dice, bueno, los tengo descubiertos. Repitió que ustedes querían hacer de Zelensky un Putin en Ucrania, pero uno bueno, o sea, Zelensky debía ser un Putin bueno. Y Bogdan ahí no lo negó mucho. Así que ahí tienen a su buen Putin. Él simplemente tiene un modelo a seguir, siempre lo digo. Simplemente es alguien a quien quiere parecerse, pero aún más impresionante. Quiere verse aún más intimidante. Tengo entendido que nuestro colega, el doctor Dmitry Shigly, desea unirse a nuestra conversación. Denis, si no tienes inconveniente. Sí, por favor. Ahora dame un segundo y lo envío. Mientras tanto, la pregunta de Denise sobre otro tema. Un segundo sobre China. Pregúntale a Denise si Xi realmente le está ofreciendo la paz a Estados Unidos o solo está ganando tiempo para China. ¿Y por qué China está hablando de asociación precisamente ahora, cuando el mundo está al borde de una crisis global? Bueno, entiendes, si China pierde parte de la producción que vende, o sea, el mercado, si lo pierde, ¿qué pasará con China? China depende completamente de las exportaciones. Por eso, claro, les conviene más optar por la paz, no inventar cosas. Si hay una guerra global, China estará acabada. Nadie va a hacer nada, no entendí nada. ¿Qué fue eso ahora?
Ya se nos une el doctor Dmitry Shirley, así que vamos a saludar de manera improvisada al doctor Dmitry Shirley. Gracias. Saludos a todos los radioescuchas y televidentes. Me conecté solo por un momento Teanes, porque, bueno, primero que nada, miren, quiero decir que todo lo que ustedes dicen por lo general así es, pero algunas cosas sí hay que aclararlas y explicarlas. Primero sobre los judíos. Estuve en la televisión rusa y me gritaban, ¿y qué hacen los judíos ucranianos? Ellos apoyan a los nazis. ¿Cómo pueden comportarse así? A lo que respondí que los judíos ucranianos se comportan igual que los judíos rusos. Según el Talmud, los judíos deben apoyar al país en el que viven. E incluso hay una única situación que es una excepción, cuando un judío puede matar a otro judío si están luchando por diferentes países. Esto hay que entenderlo porque muchos realmente dicen, ¿cómo es posible? Los rusos en Ucrania dicen, ¿cómo es que los judíos apoyan a Putin? Y aquí dicen, ¿cómo es que los judíos apoyan a Zelensky? Quiero decirlo de inmediato. Por supuesto, Zelensky es judío étnico, pero no es judío en realidad, no lleva un estilo de vida judío, no sabe lo que es ser judío. Por eso, en cuanto a los cánones religiosos, tanto en el cristianismo como en el judaísmo y en el islam, lamentablemente ellos deben apoyar a la autoridad vigente. En la Biblia se dice, no busques un nuevo rey, no será mejor. Así es. Y eso de que se metió en la ortodoxia, no sé cómo lo verá el pueblo ucraniano, pero el Señor lo castigará por eso. Eso es absolutamente definitivo. Eso no se debía hacer. Y además, ¿quién debe ser el presidente también? ¿Quién debe ser el presidente? Yo, como judío, creo que el presidente de Ucrania debe ser, al menos por ahora, un ucraniano. Aunque estoy de acuerdo con usted en que ucranianos son todos los que tienen pasaporte ucraniano, aún así hay ucranianos que son más ucranianos que otros. Puede que para usted sea una cuestión polémica, pero ahora el antisemitismo ha resurgido con mucha fuerza en Ucrania. En Ucrania yo no quiero eso. Discutan o no, hay que hablar como piensan los ucranianos. Bueno, por eso quiero señalar estas cosas, porque yo estoy monitoreando como miembro del Consejo Directivo de la Organización Sionista Mundial y como líder del movimiento Nuestro Hogar Israel, estoy monitoreando en general dónde y cómo se manifiesta el antisemitismo y dónde se combate y dónde no. Por supuesto, puedo decir de inmediato que ahora la situación es muy mala en Estados Unidos, es una situación terrible, en Canadá es muy mala, en Europa es muy mala. Pero yo, entiendes que lamento que en Ucrania, donde el presidente es judío y hay muchos judíos en el poder, esto vaya a ir en aumento. Y me da mucha pena por eso. Dmitry, Pero, argumentos. y la culpa de esto es de las autoridades. Y aquí están los argumentos de Denis, él también lo ha dicho varias veces en nuestro programa, sobre que, bueno, hubo presidentes ucranianos, tanto Kuchma como Poroshenko, pero de alguna manera las cosas siguen igual. Y saben, cuando querían humillar mucho a Poroshenko, decían que era judío, que su madre era judía o algo así. ¿Entienden? Kuchma, Yanukovych, Poroshenko, Leonid, por Dios. Kravchuk, con quien tuve el honor de conocer personalmente, todos ellos son ucranianos y para ellos el reclamo es, por así decirlo, de los suyos. Y a Zelensky miren lo que ya están escribiendo, y esto solo se va a difundir y aumentar, que los judíos tomaron el poder en Ucrania, que ahora los ucranianos la están pasando muy mal por culpa de los judíos, y así sucesivamente. Y es muy difícil luchar contra eso, enfrentarse a eso. Eso es. Ese es un punto que me gustaría señalar en las intervenciones de Denis de hoy, donde en general dice cosas correctas. En cuanto a la intervención en Ucrania, así es. Denis está hoy en el extranjero. Así es. Su madre fue detenida allá. La situación es realmente terrible y allá abrir la boca te puede costar la vida. Simplemente te puede costar la vida.
Un comentario mientras estás con nosotros, Dima. Los judíos apoyan a Putin, los judíos apoyan a Zelensky, los judíos no entregan a los ciudadanos de su país. Todos saben que son muy astutos, no hace falta explicarlo. Bueno, miren, es un punto de vista que existe, que quede en la conciencia de la persona que lo escribió. Sí, no son tontos, ¿hay qué? Quiero reaccionar a algo. ¿Puedo entonces? Ya terminé, ya escuché todo. Al principio se habló del Talmud, de eso, y luego también sobre el cristianismo y sobre el Islam. El Islam sí, que en todas partes se debe apoyar a las autoridades. Solo quiero recordarles que tanto Ucrania como Rusia son estados laicos. Sí. No, un segundo, no estoy discutiendo, estoy diciendo que ni siquiera he dado mi punto de vista. Denise, le digo. No, simplemente. Es una excelente excusa que ahora están usando los líderes religiosos de todas las corrientes para justificar su apoyo. Por ejemplo, a Putin, por ejemplo, a Zelensky. No está mal ganar dinero con eso. Claro, he leído el Talmud, pero no voy a hacerme pasar por alguien especial ahí. No, Denise, me refiero a cosas que puedan refutar lo que dijiste en esta situación. Porque ¿cómo se puede apoyar cuando matan niños solo porque algún idiota llegó al poder? Y en el Talmud se puede encontrar algo que también lo refute o lo apoye. No, miren, un segundo. Nuestra discusión entre nosotros con ustedes en realidad pues no tiene fundamento. Porque en principio así es realmente. No expresé mi punto de vista personal, yo tengo mis propios asuntos. Yo mismo soy un judío ortodoxo, pero como ciudadano de Israel les puedo decir, yo tengo mis propios asuntos con los jaredíes, los ortodoxos, porque hay ortodoxos y ortodoxos, judíos ortodoxos que apoyan a los palestinos y apoyan a Irán y están en contra del Estado de Israel. Todos tienen sus propios problemas, son cosas diferentes, pero simplemente... Sí, es un estado laico, pero aún así en Rusia ahora la ortodoxia y el Estado ya están muy unidos. Yo no soy nadie, bueno. Si mal no recuerdo, en Moscú, al principio de la guerra, en la primera semana, creo que el rabino principal de Moscú, Niver Lazar, de Rusia, de Moscú, tomó a sus hijos y se fue al inicio de la guerra. No. Ese Schmidt es cierto, pero él no es ruso y decepcionó mucho a su congregación, eso no se debía hacer. Él es alemán, lo conozco, habla muy mal ruso. Y eso fue horrible, no se puede hacer eso. Defraudó mucho a su congregación. ¿Ves? Tienes esa opinión, por eso en discusiones políticas no uso nada religioso, de ninguna religión, porque estamos hablando de estados laicos. Israel es un estado religioso, allá que discuta la gente. Me refiero a los que viven ahí, que hagan lo que consideren necesario. Miren. Israel no es un estado laico, no es laico, pero tampoco es un estado religioso. Bueno, en realidad porque no hay constitución, me refiero a eso. No hay constitución y gracias a Dios esa constitución solo podría perjudicarnos. En Inglaterra, por cierto, tampoco hay constitución. Pregunta para Denise. Denise, ¿cuál es tu opinión sobre el gran rabino de Ucrania, Moshe Asman? ¿Y qué piensas? ¿Moshe Asman? No es la principal región de Ucrania, sino el rabino principal de esta sinagoga, que se llama Sinagoga Brodskogo. Pero lo consideran el gran rabino de Ucrania. Sí, bueno. En Javatnik lo consideran así. Hay otros que también se llaman a sí mismos los principales. Principal y rabino, eso es algo bastante. Así que... Denis, ¿qué piensas? No voy a comentar. Sin duda tengo mi propia opinión, sé mucho, pero no voy a comentar sobre eso. Bueno, en general probablemente también es una posición correcta. Me conecté para dar algunas aclaraciones, Denise, porque realmente mucha gente no entiende por qué las jerarquías religiosas se comportan de esa manera. Bueno, al menos así lo explican. Se puede debatir sobre esto, se puede no debatir, aceptar o no aceptar. Usted no lo acepta. Lo acepto parcialmente porque en principio las jerarquías religiosas deben ocuparse de su feligresía y no de la política. Sí. Gracias. No voy a distraer más a nuestros espectadores. Justo después de tu programa, Kostya y yo saldremos al aire con el resumen de la semana. Hablaremos sobre Xi Jinping.
Disculpe, Denise, ahora tengo una última pregunta para usted antes de salir del aire y su punto de vista es muy importante para mí aquí, porque yo como persona que vivió muchos años en la Unión Soviética y la mitad de ese tiempo viví en Ucrania y hablo muy bien el idioma ucraniano y creo que incluso mejor que en ruso, porque yo no se me cuela el ruso cuando hablo ucraniano, pero en el ruso a menudo se me escapan palabras ucranianas. Y la mitad, el 50% la viví en Rusia, en Siberia, en Moscú, y en principio soy una persona soviética. Para mí Ucrania y Rusia son mis países. Por mucho que digan los antisemitas, yo amo a ambos países. ¿Y qué veo hoy? Que Occidente provocó esto y ahora los ucranianos y los rusos, que bueno, no sé, tal vez no estés de acuerdo con esto, pero para mí son un solo pueblo, porque genéticamente no hay diferencia entre ellos, se están matando entre sí, simplemente se matan unos a otros, se destruyen entre sí, destruyen la economía del otro, se destruyen físicamente entre sí bajo los aplausos de Occidente. Bueno, ¿qué es esto? Sí, ya saben, se puede pensar lo que sea, que Occidente lo provocó, que Occidente esto, pero los misiles las lanzó Putin, y Putin envió a 200,000 soldados a rodear Ucrania. Occidente o no Occidente, las decisiones las toman el presidente Putin y el presidente Zelensky. Sí, eso es lo que digo. Al final son dos pueblos que en esencia son un solo pueblo. ¿De verdad no pueden llegar a un acuerdo? Sí, mientras yo sea Zelensky seguro que no llegarán a un acuerdo. Entiendo. Gracias a Dmitry por sus comentarios, por unirse. Sí. Gracias, me retiro de la transmisión. Adiós. Gracias, gracias Dmitry. Sí, amigos, una vez más les recuerdo que justo después de nuestra transmisión comenzará la transmisión con el doctor Dmitry Chiglik y Konstantin Chiglik. Resumen del trabajo realizado. Quiero preguntarle una cosa a Denis. Denis ha vivido toda su vida en Ucrania y nació en Ucrania. ¿Son los rusos y los ucranianos un solo pueblo, Denis? Bueno, antes de la guerra yo pensaba que no. Antes de la guerra pensaba que no, pero bueno, es un solo grupo étnico, sin duda. Bueno, es un solo grupo étnico, sin duda, pero pensaba que eran pueblos diferentes. Y ahora que veo, todo es lo mismo. Lo que pasa en Rusia pasa en Ucrania. Las estrellas del mundo del espectáculo apoyan a su dictador porque se benefician de eso. Algunos tienen miedo y se benefician. La propaganda estúpida al estilo de Goebbels convenció de una absoluta tontería, que un pueblo es igual que el otro. Simplemente todo. Todo el oscurantismo se trasladó a Ucrania desde Rusia. Ese chiste sobre un solo pueblo y lamentablemente por ahora creo que sí. Dime, por favor, ¿ahora crees que dijiste que antes pensabas que no era un solo pueblo? ¿Por qué, Denis? Bueno, yo de alguna manera creía. Nosotros al fin y al cabo, aunque no completamente, seguimos un camino algo democrático, pero seguimos un camino. Siempre me he considerado y me considero parte de la civilización occidental. Todos esos horrores dictatoriales que vi ahí. Todo eso siempre me resultó desagradable. Y en Ucrania siempre hemos sido un pueblo amante de la libertad. Hicimos el Maidán, hicimos eso. Yo pensaba que todo era de verdad así. Resultó que todo eso era una tontería, para mi gran pesar. Sí, interesante. Normalmente es exactamente al revés. Quería decir eso. Al principio sí, al principio como que piensan así. Y se consideraban un solo pueblo. Bueno, me refiero a un pueblo hermano. Ahora, por supuesto, ya lo consideran completamente diferente. Y que yo no lo veo desde el punto de vista de la propaganda. Sí, entendí. ¿De qué se trata? Allá, yo lo veo tal como es. Es realmente una situación muy parecida. Incluso el nombre es similar. Sí, hoy lo estuvimos comparando. Cooperativa Ocero, ahora apareció la Cooperativa Dinastía. Sí, todo es exactamente igual. Lamentablemente lo recalco, porque todo esto no me gusta para nada. Y lo principal es que allá y acá hay esos clanes, esos amigos. O sea, amigos cercanos que allá ya repartieron todo. Eso es lo que hay allá. Para mí, como Mendel ella lo mencionó, eso fue importante en lo de Tucker. Ella dijo que Zelensky ganó mucho dinero en Rusia. Rusia asigna muchísimo dinero a ese fondo de Goskino o como se llame allá. Para esa propaganda es una locura. O sea, no creo que sí financiar el cine en general. Todos los que lo hacían. Y Zelensky ese año hizo un pedido, hicieron un montón de proyectos y ahí se asigna muchísimo dinero para eso. Por eso es todo. Zelensky no salía de Moscú. Es curioso verlo ahora cuando se pone la Vishivanka y grita que vamos a bombardear Moscú.
Bueno, pues ahora en Ucrania hay esa tendencia. Esa Kurbanova bailaba en la Plaza Roja después de la anexión de Crimea, para que se sepa, y le encantaba ir allá. Tengo un video. Por eso todo esto me da mucha risa. Los que se alimentaban de Moscú y ahora del Kremlin. Esto, claro, como les digo, es Orwell. Es simplemente Orwell. Orwell. Denise, y mi respeto, claro, por tus conocimientos del Talmud. O sea, ahora tú, conocimientos profundos. Y conocimientos. Saben, de todos modos, creo que me he desilusionado con muchas cosas durante todo este tiempo. Y saben, la religión, la fe en Dios, también la comparto. Ahora ya estoy completamente convencido. Los últimos acontecimientos de los últimos años, así es, simplemente nunca hablo de esto en público, pero ha habido muchas decepciones, como ya dije. Dime, Denise, ¿tú qué piensas? Todos nosotros, ingenuamente o no, creemos que la guerra entre Rusia y Ucrania algún día terminará. ¿Cuándo crees que sucederá esto? Por supuesto, nos gustaría que fuera más rápido. ¿Cuál es la probabilidad de que la gente, ahora no estoy hablando de los políticos, simplemente la gente, los ucranianos y los rusos, ¿van a comunicarse o no van a comunicarse? O la noche de hoy y noches como la de hoy, como la de ayer, por así decirlo, pusieron un punto final en estas relaciones. Pues, ¿sabe? Lo mismo se podía decir de Alemania, que nadie iba a comunicarse nunca con ellos. Pero mire cómo resultó al final. Van a comunicarse, pero para eso se necesita muchísimo tiempo. Claro, todo se puede acelerar si, por ejemplo, Putin realmente pierde el poder. Para el 2030 llega un presidente democrático, pasan ciertas cosas, un reconocimiento público de que todo esto estuvo mal, que todo esto fue horrible. Entonces será otra conversación. Como ven, ya lo discutimos hoy, en realidad quien está en el poder es quien manda. Mañana llega otro presidente a Rusia y puede convencer a los rusos en 3 años de que esto fue un crimen terrible y que todo fue horrible. Vamos a pedirle perdón a Ucrania. Es verdad, sí. Si tú no estás de acuerdo, yo estoy absolutamente de acuerdo. Eso es, simplemente me he convencido de ello. Y un ejemplo de esto es el mismo ejemplo con Mikhail Gorbachev, quien literalmente en unos pocos años llevó a que la gente en general empezara a ver muchas cosas de una manera completamente diferente. Esto sucedió de manera fulminante. Estoy completamente de acuerdo con usted, realmente puede ocurrir muy rápido, pero simplemente desde mi punto de vista uno teme que no vaya a ser peor. Sí, especialmente en las condiciones actuales, cuando de hecho hay una lucha interna entre estos clanes de la FSB. Sí, el segundo servicio controla esto, el primer servicio controla aquello. Al final uno de ellos controlará todo el Estado y en el poder respectivamente estará su representante. Eso es lo aterrador. Saben, de verdad los servicios especiales no son homogéneos, pero lo que está pasando ahora sobre Boña, sobre todo esto, yo no creo en todo eso. Sí, claro. ¿No? No creo que haya alguien ahí, como cuando Gordon sale, todo se tambalea, ya derrocaron a Putin ahí, lo metieron al refrigerador 3 veces. Yo no creo en todo eso, para mí es simplemente ese mismo juego de la KGB. Y quiero hacerte solo un par de preguntas, Denise, tu opinión, si quieres, no, si no quieres, no. Gordón, bueno, para mí y Gonopolsky son dos personas que en el periodismo ucraniano, sí, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué tan, pues, periodistas honestos son? Ya me lo preguntaste, Gonopolsky, yo ni lo noto, él trabaja ahí, probablemente todavía para Poroshenko, no está tan presente en Ucrania, no tiene ninguna influencia en Ucrania. Es de esos que siempre se las arreglan pase lo que pase y con quien sea. Ahora mismo puedo darte una predicción, a la gente le gustan las predicciones, te doy una predicción ahora. El régimen cambiará y llegará alguien completamente opuesto a Zelensky, una persona totalmente diferente que dirá que Zelensky es malo. Gordón dirá, yo lo sabía, Zelensky es un canalla. Y entonces, ¿por qué trabajabas para la propaganda? Bueno, era la guerra, no podía, yo defendía a Ucrania, era la guerra, era esa situación, eso es lo que él dirá, hasta su justificación ya la conozco, todo eso ya ha pasado antes. Eso se llama desestabilizar la situación. Sí, no quería desestabilizar la situación. Sí. Denis, quiero preguntar, dijiste el juicio de tu mamá, ¿ya fue o no? Si puedo preguntar esto, ¿cuál es la principal, bueno, cómo explicarte, de qué la acusaron? ¿Cuál es la principal queja contra tu mamá? ¿Por qué? Pues ya les digo, hoy a las 11 de la mañana fue otra audiencia. El juicio no es de una sola vez. Son muchas audiencias que se posponen, se cancelan. Hoy hubo una audiencia, el caso lleva 1 año y medio, no se ha avanzado ni 1 milímetro, pues no hay caso. No. Y así sigue. Tal vez ya lo habrían cerrado, pero quizá no pueden hacerlo mientras Zelensky esté.
Todos entienden que es una tontería, una farsa, bueno, tal vez excepto el fiscal. De hecho, estoy convencido de esto porque, bueno, en esa transmisión que aparece en el caso, se discutía lo malo que es Yermak, básicamente. ¿Se lo imagina? Por ironía del destino, se lo digo. O sea, hoy Yermak está en la cárcel por lo que yo le conté a Balashov en esa transmisión, desafortunadamente. Bueno, créanme, hubiera sido otro. Solo necesitaban un pretexto, solo necesitaban una razón. ¿Por qué no te llevas a tu mamá de ahí? Bueno, entienden, hay diferentes situaciones familiares y domésticas. Segundo, nadie va a huir. Nos ofrecieron un trato al segundo día. Admitan la culpa y se pueden ir. Jamás. Jamás. Yo no soy Yermak, que va a esconderse detrás de los militares, como él contó durante hora y media que casi todos los militares lo apoyan. No voy a jugar ese papel. Esto es un ataque político puro, un caso completamente inventado. Nadie va a huir ni escapar a ningún lado, y menos después de un caso penal. Yo voy a regresar a Ucrania. Bueno, por favor, espera, querido Denis. No, bueno, después de Zelensky, claro, yo no soy como, saben, ustedes también tuvieron de invitado alguna vez a Gary Tabaj. Continuación, él habló sin mencionar el apellido, pero dejó bastante claro quién era, mis suscriptores me lo enviaron. Él dijo que allá en Miami están sentados los grandes luchadores contra Zelensky, pero que no tienen el valor de ir al frente, ni tampoco de ir conmigo a la avenida Yereshchatyk. Y luego dice, ¿por qué no eres como Saakashvili, que fue a Georgia o terminó en la cárcel? ¿Por qué no eres como Navalny, que fue y murió por su idea? ¿Acaso hay locos que piensan que yo debería hacer eso? Pues yo no seré como Navalny ni como Saakashvili. Eso es, esa es la gran diferencia. Primero, yo no soy un político profesional. Y segundo, definitivamente no pienso actuar de esa manera. Y eso de que Tabaj está luchando en el frente por Ucrania, no lo entiendo muy bien. El hecho de que él venga a Ucrania, pues no sabemos, él va para allá. Sí, está luchando. El asunto es que yo lo sé, simplemente no me importa para nada. ¿Entiendes lo que hago? Yo estoy luchando contra oponentes políticos por mi país. Y estos artistas itinerantes de todo tipo, como recordaron, deberían actuar según la opinión de algunos compañeros, que de hecho se llaman a sí mismos estadounidenses. Sí. Bueno, pero espera, hay otro matiz. Espera, Tabaj, si estamos hablando de él, trato de no hablar de él porque yo también... Trato de no hablar de nadie, excepto de la política ucraniana. Porque ese grosero hizo un desastre aquí en la radio, me insultó y no entiendo por qué. Porque no le salieron bien los debates con Kedmi, yo qué tengo que ver. Pero como no puede alcanzar a Kedmi, decidió decir, ¿sabes? Este es mi saco de boxeo, con ella sí puedo lidiar. ¿Y qué? Pues nada. Pero quiero decir otra cosa, él empezó a ir allá mucho antes de la guerra, eso significa que tenía sus propios asuntos ahí y sigue yendo por esa razón. Y el hecho de que además de eso apoye a Ucrania o a Zelensky allá, esa ya es otra historia. Pero por así decirlo, si Denis Yelisevich es Denis Yelisevich y Gennady Balashov es Gennady Balashov. Pero si tú me preguntaras, Denis, claro, tú no me vas a preguntar si debes ir allá o no, yo te diría que no, Denis, ya te lo dije. Porque si te pasa algo malo, eso va a mejorar las cosas para los que te provocan para que vayas allá. Pues perdón, cuando veo que vienes a nuestro programa, ahora mismo nos están viendo miles de personas. Esos son los que ven en vivo. Entré a tu canal, vi nuestro último programa, lo vieron casi 100,000 personas. Bueno, ¿qué significa eso? Eso significa que quieren escucharte, vienen a escucharte y por alguna razón eso es importante para la gente. Ese por alguna razón es un punto muy importante. Muchas gracias, Denise. Quiero decirte que, ¿sabes? Cuando me escribiste hace una semana o cuando fue o hace un par de semanas que ibas a tener algunos asuntos allá y que estabas ocupada con tu negocio y tus cosas y que ibas a venir con menos frecuencia, me sentí triste, no porque vayamos a tener más suscriptores o porque nos den más me gusta, porque hoy eres esa persona, como hoy mencionaron a Maxakova, que te hablaba en Graham, ¿verdad? O María realmente habla muy bien de ti. Y además no quería decirlo de antemano, pero Lex Friedman sí, a quien hoy mencionaste, si te hubiera invitado ese Tucker Carlson, ¿verdad? Estamos hablando de Mendel, en el contexto de Mendel, que si él la hubiera invitado, ella también habría ido con él, estoy seguro. Sí, pero Lex Friedman sí. Con el que... por así decirlo, los amigos, ¿entiendes? Ahora tienen un poco la oportunidad de construir algún tipo de relación y lo primero que haré será pedirle que te invite a su casa, porque quiero que esta entrevista se lleve a cabo
Y esto será interesante no solo para nosotros, sino también para todos los que visitan tu canal o el nuestro cuando vienes tú. Muchas gracias, 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 gracias. Suerte. Denis. Adiós, estamos en contacto.